En muchos frontones, la historia no empieza con el primer saque, sino mucho antes, cuando nadie mira. Empieza abajo, en la cancha, recogiendo pelotas, aprendiendo a escuchar el sonido seco de la cesta contra el muro, entendiendo quién manda, quién espera y quién sueña. Nuestro invitado de hoy empezó ahí. Con 14 años ya formaba parte del engranaje visible del frontón del Distrito Federal. Era chicopelotas. Ayudaba a Sales, al intendente, a montar los partidos y observaba desde muy cerca un mundo complejo donde el juego, las apuestas y la vida se mezclaban sin pedir permiso. Su padre, Pepe Nava, era corredor de apuestas y quizá por eso aprendió pronto que el jai-alai no se juega solo con el brazo, sino también con la cabeza. Con 15 años debutó como profesional. Al año siguiente jugó en Acapulco y con solo 17 cruzó la frontera para instalarse en Estados Unidos. Dania fue su casa durante 18 años. Allí entendió el sistema de quinielas, el peso del número, la presión del público y la lógica interna de un deporte que exige tanto inteligencia como valentía. Se retiró con 35 años, pero nunca se fue del todo. Hoy vive en Boston. Cada semana conduce hasta Connecticut para seguir ensayando y desde la distancia sigue con atención todo lo que ocurre en los frontones del mundo. El año pasado, sin buscarlo, volvió a ganar un torneo en Miami, en pareja, demostrando que la relación con la cesta no se rompe, solo se transforma. Esta es la historia de alguien que creció dentro del frontón, que entendió su sistema desde dentro y que incluso lejos de las canchas sigue siendo parte de él. Hoy hablamos de memoria, de quinielas, de oficio y de pasión. Hoy hablamos de jai-alai. José Ulises Nava, la máquina. Wow, Zulaika, casi me salen las lágrimas, mira, lo que Bienvenido a acabas de Tic decir. Tac, Ulises, ¿cómo estás? Gracias. Es un verdadero placer poder ser, como mexicano, estar aquí contigo, porque yo sé la gran figura que has sido tú en el ambiente de Jai-Alai. Para mí es un orgullo, de veras, un orgullo grande poder estar aquí en tu canal. Y si alguien está aquí en tu canal es porque hemos hecho algo bueno por el Jai-Alai. Así que muchas gracias por la invitación y estoy ready para platicar de lo que más amamos, que es nuestro deporte de Jai-Alai. La primera pregunta que la tengo y no me puedo resistir. La máquina, ¿de qué? La máquina. Pues Ulises lo entiendo, un personaje mitológico de la antigua Grecia, pero todo el mundo hablo de Ulises y me dice, oh, la máquina. la máquina, exactamente. Pues mira, la máquina salió porque, si tú conoces, me lo puso el público. No sé si tú alguna vez has oído hablar del que fue pelotero y se llamaba Spinner, un americano, que iba él desde chiquito, tenía un grupo grande como de 7, 8 personas que iban todos los fines de semana al Jai-Alai de Dania. Entonces, obviamente, pues yo nunca fui un pelotario de poder, siempre fui de tratar de meter y meter y meter y meter. Entonces, un día me dijo él, oye, tú juegas como una máquina, pero me lo dijo en inglés. Tú juegas como una de machine, me decían, porque dice, todo lo haces tan sencillo que todo siempre metes y metes y metes y metes, dice, y les ganas a los contrarios solamente metiendo. Y entonces cuando me dice, te vamos a poner The Machine en inglés, y entonces pues yo lo transferí en español, la máquina número 43, con el número de Dania. Y así salió hace años atrás el nombre de la máquina. Pero yo Además, siempre usaba el nombre de Ulises, ese es mi middle name, Ulises, José Ulises Nava. Y yo siempre jugué con el nombre de Ulises, pero el público fue el que me dio el nombre de la máquina. además, luego hablaremos de ello. Tú cuando fuiste a Dania cogiste el número de una gran figura que fue Kasim.
y a Cachín. Cachín había un funcionario de la Racing Commission en Bridgeport que cada vez que venía al vestuario le decía Cachín, de Machine, le decía. Pues mira, por algo, yo siempre he dicho que, y por eso ahorita te voy a contar esa historia, por eso yo siempre he dicho que el destino de la vida, siempre alguien tiene una historia que al final, pues Dios, yo siempre he creído mucho en Dios y precisamente le doy siempre, antes de empezar la entrevista, le doy gracias a Dios porque Él es el que nos lleva por el buen camino y siempre hay alguien tiene siempre una historia y ese fue el destino, tú sabes, y el destino fue donde me puso a mí, a donde estoy ahora. Efectivamente. Eh, Ulises, hay que estar chiflado, no sé si eso en México se dice, Sí, para sí. después de 18 años en Dania, te retiras y te vas a dónde y a Boston, A Boston. que no hace más que nevar y hace un frío del carajo en invierno al menos. Pues podemos empezar por ahí. Yo me mudo para acá porque cuando se cierra Dania en el año 2015, obviamente pues nos fuimos un año todos los pelotaris. Y también pues eso a mí también me ayudó a poderme darme cuenta que había otra vida, tú sabes, porque mi idea era seguir jugando profesional y yo en ese entonces a mis 35 años, gracias a Dios, estaba en mi plenitud de profesionalismo. Venía yo de ganar a 3 campeonatos en Dania, entonces, yo dije: "Bueno, mi idea es regresar", pero mi esposa, ella entró a la Fuerza Aérea y precisamente ella trabajaba en la base de Tampa en los años 2013, ella empezó en esta Fuerza Aérea, y yo viajaba todos los domingos, porque en Dania jugábamos de martes a sábado. Teníamos libre los últimos 3 años ya de esa época, teníamos libre los lunes y los domingos. Entonces yo viajaba todos los sábados por la noche, me iba hacia Tampa y me quedaba ahí domingo y lunes, y precisamente siempre pasaba yo enfrentito donde estaba el Highlight de Tampa, que ahora es el Home Depot, y ahí pues estaba la base más adelante. Y eso fue pues unos 2 años, y después ya en el año 2014 le toca a mi esposa mudarse para Boston. Entonces, pues yo viajaba, después iba cada 2 semanas, tenía que viajar de Miami a Boston y regresar en 2 días otra vez, y así lo hice durante un año. Y cuando se cierra Dania, obviamente, pues me vengo acá. Mi idea era regresar a jugar a Dania, incluso nos mandó Benny el contrato en noviembre, pero pues tuve la suerte de que encontré una empresa muy buena, donde es como decir los groceries del Publix. Entro yo a esa tienda, fuimos a comer ahí porque la habían abierto como de cuando yo llego aquí a Boston, la habían abierto por primera vez como igual 4 meses antes y estaba recién abierta. Me dice mi esposa: "Vamos a comer ahí para que veas un lugar que yo fui a la inauguración y me quedé sorprendida". Y digo: "Okey, pues vamos". Entro yo a ese lugar que la compañía se llama Wegmans, es como decir los Publix, pero más grande. Y es un estilo europeo, como está todo ahí, y yo entro ahí y yo me quedo impresionado, y dije: "Guau, ¿y este lugar qué es?". Y pues yo en el año 2000, yo estudié para lo que es Culinary Arts, y estuve 2 años para lo de chef y todo eso. Entonces dije: "Bueno, a lo mejor eso me puede servir para entrar", pero yo no quería un trabajo donde estuviera yo sentado en una oficina, porque mi idea, pues, era regresar a jugar, yo quería estar activo y mantenerme físicamente bien. Entonces, yo dije: "Pues bueno, voy a buscar desde abajo, no me importa lo que sea", porque gracias a Dios, pues teníamos todavía, Dania nos estaba pagando la mitad de sueldo por 4 o 5 meses, hasta abril. Entonces dije: "Bueno, pues el problema no es el dinero, el problema es, hacer algo, ¿sabes? Para no estar en mi casa sin hacer nada". Y entonces, la única oportunidad que había era lo que le llaman helping hands, que son los que están afuera de la tienda jalando los carritos, imagínate. Después de que la gente compra las compras, se iban al carro y eran los carritos. Y dije: "Bueno, pues oye, a mí no importa si empiezo desde abajo, total, así a veces aprendes más". Imagínate, yo estoy afuera trabajando, me aplico y todo, y a los 2, 3 días me llamaron que sí, que me daban el trabajo, y obviamente, pues también el inglés te ayuda mucho porque, pues, yo ya hablaba un poco de inglés. Entonces, me llaman para trabajar y precisamente me llamaron febrero 8, el día de mi cumpleaños, imagínate, eso fue dije: "Guau, en mi cumpleaños me llaman", y ya empiezo a trabajar como a los 2 días después de mi cumpleaños. En el 2015, Zuli, cae la peor
Nevada, Boston, después de 15 años, y yo estaba afuera trabajando, imagínate, yo venía de Miami y trabajando afuera, oye, en 2 meses que trabajé ahí afuera, bajé 15 libras y yo dije, mi madre, ¿a dónde me vine a meter? Pues, te acordarías del frontón de Dania, ¿no? Decías, joder. Me acordaba cuando me levantaba a las 10 de la mañana a caminar a la playa, Hollywood, con el solecito, sin Sí. camisa y todo. Y yo dije, Oye, ay, Dios mío. sí, Ulises, yo recuerdo, te conocí como pelotari viéndote jugar por internet y me llamaba la atención tu estilo de juego. Parecía que tenías un chip, un GPS metido en la cabeza porque decía, Eh, joder, la pelota le va a este hombre de todas, todas. Este tiene un, un don, un imán, ¿no? Y luego otra cosa que me llamaba la atención, cosa que a día de hoy casi no se ve, es que con la derecha, cómo metías la pelota en la pared izquierda o en los pies del delantero. O sea, es eh, un estilo de juego que desgraciadamente, pues bueno, esperemos que se recupere, pero eras un artista, no eras pegador, pero es lo que en el argot puntista decimos un vaya pelotari. Muchas gracias, Zulaika. Pues precisamente por lo mismo, por lo que, pues yo tuve la gran suerte de empezar desde joven de ball boy y pues vi en el Frontón México, tú sabes que a veces uno dice, ah, pues yo quiero ser como él, pero cuando tú ves a la gente jugar, de ahí aprendes mucho. Ahí es donde tú aprendes más que nada viendo. Y a mí me encantaba ver, eh, pues, se puede decir que desde los primeros partidos hasta el estelar, el último, las quinelas en México, pues yo veía y ahí aprendí mucho. Y obviamente, al yo darme cuenta que yo no era un pelotario de fuerza, de poder, como el gran Elordi, que ese sí tenía fuerza con la derecha, yo dije, pues yo tengo que aprender de una manera que, y el otro día lo dijo Lave, que tiene mucha verdad, tienes que aprender a jugar de una manera que juegues con el fallo del contrario, porque hay contrarios que saben ir al bote corrido de revés, hay contrarios que saben ir con la derecha al bote corrido, que fallan de bote pronto, entonces yo tenía que aprender a jugar, depende cómo jugar al contrario, es como yo les jugaba. Si había un delantero que fuera alto, ah, pues a ese le va a doler agacharse, le va a tirar a los pies. Si había un delantero que era chaparrito, ah, pues ese le va a tirar a pasar, porque le va a costar trabajo ir arriba. Si hay uno que rebotea muy bien, pues no le voy a echar a rebote, le voy a echar un moquito a que se le arribe, y eso es lo que yo aprendí a jugar, donde muchos decían, oye, pues ese no tiene fuerza, ¿cómo puede ganar? Sí, Y yo lo sí. que hacía, que yo aprendí a jugar con el fallo del contrario, y eso fue lo que yo lo traté de practicar mucho. Muchos a mí me conocían como el famoso pica y vete, pero yo lo hacía queriendo, porque había en Dania zagueros fuertísimos que todos te echaban de revés a Chula. Ahí teníamos al gran Envila, al gran Oyarbide, el mismo Ivonne que rompió el récord de la fuerza, pero ellos les fallaba la derecha. Entonces, ¿yo qué Bien. hacía? Pica y vete. Oye, la cancha era rectangular. Oye, yo no llegaba a Chula, pero decía, yo te voy a echar el pica y vete, y ahí fallaban. Ulises, una ciudad como México, el DF, con una metrópoli de millones de habitantes, ¿cómo así, por el Highlight, cómo así fue que te iniciaste en el frontón? Precisamente por lo que dijiste, mi papá, gracias a Dios, todavía vive 103 años, que ese es el siguiente ¡Wow! que tenemos que entrevistar, primero Dios, y algún día primero Dios, este año tengo que ir a México, y ojalá podamos entrevistar a mi papá, que ese sí sabe de High Alive, porque él vio a los grandes pelotaris en el Frontón México, a las grandes figuras en el Frontón México, y mi papá pues estuvo en los años, si no me equivoco, 80, él tuvo la escuela en el Frontón México, y de ahí salió el gran Samuel Inclán. Obviamente ya jugaba Samuel Inclán porque él empezó en el frontón Inclán, ya era con 15 años una figura Samuel Inclán. Y mi papá tuvo a muchos grandes que estuvieron ahí, como el hijo de López, estuvo Alejandro Zafón, que Alejandro Zafón hoy en día es uno de los que lleva las escuelas en el Frontón México, que también sería muy bueno a lo mejor entrevistarlo, porque él sabe mucho de highlight y fue profesional muchos años. Entonces mi papá pues fue el que me presentó el deporte de highlight cuando obviamente en el 85, desgraciadamente se cerró, yo tenía ahí todavía 5 años, y estuvo 5 años cerrado por huelga. En el año 90 entra la empresa con el señor del Río, y ahí fue donde entrando en 91 en diciembre, abren la escuela de highlight con el señor Julián Buenechea, que formó una escuela muy buena de muchos grandes pelotaris que salieron, y pues uno de ellos fui yo, que entré en el año 91,
y poco a poquito pues fui aprendiendo y entonces ya cuando tenía los 14 años fue cuando empecé a entrar de ball boy en el Pero Frontón México. tu papá fue corredor de apuestas. Mi papá fue corredor de apuestas en el Frontón México por más de 36 años, imagínate, él estuvo Ujú. ahí metido 36 años en el Frontón México. Sí, ¿Qué no sabrá este exactamente. hombre? Uf, si alguien sabe de Highlight es el señor Don Pepe Nava, este sí sabe de Highlight. ¿Hablabais mucho de pelota en casa? Sí, 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 pues imagínate, eso fue, el Highlight fue nuestra vida, esto ha sido, desde que yo tengo uso de razón, era Highlight en México y mi papá, él jugaba Highlight antes Mm, de que yo aprendiera, él jugaba Highlight en el Frontón Inclán, porque también él fue profesional en Acapulco, no mm. me recuerdo los años, pero pues dice que no le fue tan bien en manera de ganar dinero y dice, pues yo gano más dinero de corredor en esas épocas, en Acapulco. Mm, Entonces al final se quedó mm, de corredor y pues gracias a Dios le iba muy bien en el Frontón México cuando estaba la época buena, ahí cuando estaba mm, el gran La Rañaga y Churruca, todos esos. los vio jugar a todos ahí. Los vio a Mm, todos, al papá de los Elordui, al papá de los Altamendi, al gran López, los vio a todos mm. ellos jugar. Pues que tengamos la oportunidad de entrevistarlo, Ojalá, Ulises. Eso primero Dios sería, tenemos, pues, te prometo que este año voy a ir primero Dios a México y vamos a hacer esa entrevista primero Dios si Dios nos da licencia. eso es, sería maravilloso, pero además no tenía otro trabajo, no tenía un molino tu padre. Pues mi papá tenía un molino y qué bueno que lo mencionas porque ahí te das cuenta de lo importante que son las entrevistas que tú estás haciendo, porque en la entrevista que hiciste tú, donde hablaste de Fidel Castro, mi papá me platicaba que en los años 50, antes de que Fidel Castro fuera el presidente de Cuba, mi papá tenía un molino atrás del Frontón México y me platicaba que ahí pasaba precisamente caminando Fidel Castro con su maleta para ir a la escuela a estudiar, imagínate. Y O sea después de que, que platicaste la historia del pelotari que tu mamá salió con Fidel Castro, ahí fue donde puse todos los cables juntos y le dije a mi papá, oye, escuché la entrevista de Zulaika y hablaba de Castro ahí caminando por el Frontón México. por si alguno pensaba que lo que nos contó Gregorio Pradera, Grelio, era ficción, no era verdad, tú eres, No, ya, tu papá es mi testigo papá de que es verdad, que andaba. Mi papá fue testigo de que por ahí pasaba todos los días el señor Fidel Castro en paz descanse. Bueno, ¿y qué tal, como chico pelotas con Sales? Sales fue un vasco de la parte francesa que estuvo de intendente en esa época en México, y tú Sí. fuiste el chico pelotas, el ball boy. ¿Cómo fue esa Yo fui, experiencia? yo empiezo a entrar a la escuela y poco a poco pues empiezo a jugar. En el año 94 se abre la oportunidad de que el ball boy que había pues se fue. Y me dice Jan de Sales, oye Ulises, ¿te gustaría a ti ser ball boy? Y yo dije, bueno, pues qué más, imagínate, y aparte la gran ventaja que el ball boy siempre pues, ha tenido la oportunidad de ensayar con los pelotaris. Entonces yo más que nada lo hice por eso, por tener la oportunidad, porque pues yo estaba ahí, yo llegaba con mi papá, mi papá, la función empezaba a las 7, nosotros a las 5 de la tarde ya estábamos ahí en el Frontón México, tú sabes, afuera ahí preparándonos y eso, Ujú. y entonces cuando me da la oportunidad Jan de Sales de ser el ball boy, yo automáticamente le dije, claro que sí, le digo, dime dónde firmo, yo soy el ball boy. Y obviamente, pues tuve la gran oportunidad de ver a grandes pelotaris, que precisamente aquí tengo la lista de todos los que estaban, más que nada en la época después del 93 al 95, cuando se cerró, y los que eran los estelaristas, pues fue el que, y te lo voy a poner en mi humilde opinión, porque mucha gente no le gusta ponerlos en lista, yo te los voy a poner en lista, en mi humilde opinión, de los que para mí fueron el mejor ahí en el Frontón México, que fue obviamente como yo soy zaguero, pues me gustaba mucho ver a los zagueros, y ahí el que se llevaba todo era el señor Elorza, que fue uno de los grandes pelotaris del Frontón México, que por eso le pusieron el caballo, porque era tan bonito verlo jugar que parecía que estaba galopando en la cancha. Mm. Y después de ahí venía ya lo que es gran zaguero también que jugó en el Frontón México muy bien, que incluso hizo el récord de más partidos ganados, que tú lo conoces muy bien, y se llama Barrondo. Marrondo. Barrondo Mm. fue uno de los grandes zagueros ahí que yo vi jugar.
que jugaba también, como tú dices, muy bonito, que la pelota parecía que le venía a él, estaba siempre puesto. Y lo que me encantaba que cuando empezaba el partido siempre empezaba con la camisa fajadita. Ya cuando empezaba el tanto 20 donde se calentaba, la camisa ya estaba desfajada y decía, ahí viene Barrondo. Oye, es curioso, y lo dices porque Barrondo no fue un pelotari pegador, fue un pelotari en todo el sentido de la palabra, de arriba abajo, y una cancha tan larga le iba bien también, ¿eh? Porque lo que pasa es que la cancha de Frontón México, antes de que la renovaran ahora, antes era muy natural. Cuando estaba en la época de los 90 al 95, era una pintura que era muy natural. Y obviamente, pues había, yo como fui ball boy, había pelotas muy buenas para los estelaristas. Obviamente cambiaban siempre cuando ya era un primer partido, el tercer partido o los estelares. Siempre las pelotas de los estelares eran pelotas muy buenas. Mm. Y al Frontón México lo que tenía que si tú eras un revestista que sabías, no tenías que tener la pegada, pero si sabías sacar la pelota, llegabas. Y si lo tenías al contrario en el cuadro 14-15, de ahí ganabas partidos. Ujú. Es curioso. ¿Y qué pelotaris, quiénes más te llamaban la atención? Pues ahí tú, El gran Samuel Inclán. obviamente, y yo siempre he dicho que de que el Frontón México cayera fue cuando Samuel Inclán desgraciadamente se lesionó, porque la gente, Zuli, iba al Frontón México a verle a Samuel Inclán, porque él era un ídolo. Samuel Inclán fue para mí, obviamente, pues no me tocó ver mucho a Bolívar, todo el mundo habla de Bolívar y puede que tengan todos razón. Yo vi a Bolívar nada más un torneo en México, pero cuando nosotros veíamos a Samuel Inclán, eso era algo impresionante, que daba unas ventajas que era una belleza verle jugar a Samuel Inclán. Y más que yo estaba ahí al lado de él, imagínate, que fue algo, para mí nunca se me olvidará los partidos que yo le vi a Samuel Inclán. Era impresionante de la manera, y no tanto por la fuerza, sino por la valentía que tenía ese pelotario de ir a la pelota, adelante, al aire, total, como se debe. Y tenía algo que yo decía, todos los delanteros entran adelante y tiran cortada. No, Samuel Inclán era a dos paredes, a dos paredes, a dos paredes, porque se tenía tanta confianza que aunque el delantero estuviera abierto, le metía dos paredes con la derecha. Y obviamente, pues de ahí ya vino el gran Zavala, que le llamaban el matemático, estaba también Recalde, que Recalde llegó ahí con 17, 18 años y aprendió mucho jugando contra Samuel Inclán precisamente. Y ya tenías después a Cachín, vino Remen, me tocó verle a Ken, el de Miami, que jugó muy bien también. Me tocó también verle a Alberdi, el príncipe también jugó muy bien ahí en el Frontón México. Y luego ya vino también Castaños y también Mendy también jugó muy bien ahí en el Frontón México. Sobre todo cuando jugaba pareja con el Ordi, que era la pareja que Sí. siempre estaban juntos, el Ordi y Mendy. Y Lalo, has mencionado Eduardo Lalo Elorduy, estaba también en esa terna. No, Lalo Elordi era para mí el mexicano más grande que ha dado la pelota, de los que yo vi, obviamente pues, no vi yo al papá de López, que también hablan que fue una gran figura, el papá de los Alzamendi también, Andrew Nua también fue muy buen pelotari, pero yo creo que el Ordi era el Ordi, el Ordi ¿Verdad era que espectáculo, los y pelotaris, aparte, dime. los pelotaris mexicanos que yo he conocido, la gran mayoría han sido técnicos como tú, ¿no? No pegadores, pero sin embargo, un saber jugar, una técnica exquisita. Lalo Eduardo se salía de todo eso. No, Elordo era la, un huracán. Lalo era lo que le llamas la palabra espectáculo, era la fuerza con la derecha, y muchos dicen, no, el Lordi no tenía revés, no tenía revés, pero te las llegaba todas para atrás. Tenía bastante fuerza, Lalo, era impresionante verla, a mí me encantaba verle por la, 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 la postura que tenía, pararse en la cancha, el físico, total, la personalidad, eso cuenta mucho en un profesional, de pararse bien en la cancha, de verte potente, tú sabes. Eso era Yo siempre muy, digo muy que impresionante. Elordo y cuando hacía el tanto y cuando perdía ponía al público de pie, también cuando Eh, perdía. exactamente. Sobre todo cuando se tiraba de rebote. Cuidado, hazte para la derecha. Ah, el caballo Elorza le daba ventaja a Elorduy. Un poco, pero ya cuando jugaban los torneos se nivelaban mucho.
Yo a lo mejor en un partido normal podía ser que sí le daba el Orza, porque sí, el Orza era un poquitito más que, en mi humilde opinión, el Orza era un poquito más, pero ya cuando venían los torneos, ahí se nivelaba mucho los torneos. Obviamente cuando jugaban Inclán y el Orza, no les ganaba, nunca había nadie que les ganara Inclán y el Orza de pareja, eso era casi imposible ganarles en el Frontón México. ¿Es cierto que tú montaste algún partido que otro, González? Sí, sí, sí. Obviamente cuando yo estuve ahí, en paz descanse, Jan de Sales, siempre porque yo apuntaba, con 14 años yo apuntaba, normalmente Sales apuntaba el estelar y a veces yo apuntaba las quinielas, siempre se jugaba un partido, luego de los primeros, luego venía la quiniela que calentaban 4 y los que iban a jugar el estelar, luego venía la quiniela, la siguiente quiniela y luego venía el tercer partido. Y muchas veces él me preguntaba, porque él casi siempre apuntaba al estelar y yo hacía los otros, el tercero y el primero. Y él me decía, Uli, cómo ves a este, cómo está jugando? Y yo le decía, pues mira, este anda un poquito mal, este anda un poquito mejor. No siempre, pero a veces sí me escuchaba y cambiaba a veces el partido. ¿Sí? Y a Es eso cierto. fue lo que yo le doy las gracias a Jan de Sales, porque en paz descanse, obviamente, porque pues yo con él aprendí mucho, mucho, mucho de highlight. Es cierto que los intendentes con las pelotas manejan el partido para nivelar las apuestas. Pues en parte sí y en parte no. Y no es que el intendente domine, es más que nada que tú sabes que eso pues todos lo sabemos, que hay pelotaris que les gusta pelotas vivas y hay pelotaris que les gusta pelotas muertas. Entonces, lo que sí se hacía mucho, como por ejemplo Samuel Inclán, si el partido estaba un poquito desnivelado, le hacían a Samuel Inclán sacar del 11, imagínate. ¿Para qué? Para que le costara más trabajo llegar a la parte de adelante. Esto sí pasaba mucho. También a Alberdi, cuando jugaba Alberdi ahí, también a veces a Alberdi le hacían hacer eso, que él sacara del 11 para dar esa pequeña ventaja. Oye, ahora que comentas Alberdi, me imagino que te refieres al Príncipe. Al Príncipe Alberdi, exactamente. Una de las derechas más preciosas que yo he visto a un delantero ahí en el Frontón México. ¿Viste los partidos que jugaron Inclán contra 2 y el Príncipe también contra 2? Exactamente. Yo estaba, cuando Inclán jugó, todavía no era ball boy, pero yo sí vi ese partido. Inclán era Inclán y estaba atrás un mexicano que se llamaba Ikeda, que Ikeda es el tío del que está jugando ahora en Magic City, y el otro delantero era uno que se llama Lausirica, que es hermano de Lausirica tercero, que jugó en Miami, muy, muy bien jugaba. Ellos jugaron, pero eso fue al principio de que se abrió el Frontón México, como al año o 2 años, si no me equivoco, el de Samuel Inclán. Y imagínate, Inclán iba perdiendo, y entonces el público le empezó a echar tantas porras a favor de él, que empezó a igualarlo, y si no me equivoco, creo que me acuerdo que él se fue adelante, porque al principio estaba restando los saques atrás y no iba ganando, y creo que se mueve para adelante a ir al bote corrido, y ahí fue donde empezó a cambiar todo, y el público le empezó a gritar como de todo, como héroe, que como si fuera He-Man, todo, un montón fue una emoción increíble. Y después, con el tiempo, Alberti trató de hacerlo, pero al final perdió el partido, sí. Ya. En una cancha tan larga contra 2. Contra dos era casi imposible. Pues imagínate lo que jugaba Inclán, que en el Frontón México ganarle a dos, pero lo que sí, pues no eran dos estelaristas, eran de un nivel de terceros y primeros partidos en ese entonces, pero de todas maneras era muy difícil hacer eso. Bueno, y hay un momento en que te dan la oportunidad de debutar con 15 años. Es algo extraordinario, ¿no? Regresamos del Mundial de Cuba, que después vamos a platicar de eso, en el año 95. Entonces, obviamente, pues ya el cuadro, ya Samuel Inclán desgraciadamente ya se había lesionado y como te digo, para mí fue una de las que empezó el frontón a caer cuando ya Samuel Inclán ya no jugaba. El frontón México empezó a caer poco a poco, poco a poco, poco a poco. Todavía iba un poco de gente, pero ya no eran los llenos de la época del 91 al 94. Entonces, en el 95, pues ya necesitaban pelotarios y entonces pues ya había como 10 o 11 de la escuela que jugaban bien. Obviamente no a un nivel de estelarista ni nada que ver, pero pues como todos cuando debutas, pues te debutas en los primeros partidos
Y entonces debutan a 10 de la escuela de Frontón México y Jan de Sales me dijo, porque mi idea era quedarme a los 15 años representando México. Y entonces me dice Jan de Sales, me dice, oye, mejor debuta, dice, ya es la hora de que debutes, vamos a ponerte. Y precisamente hablé con mis papás y me dijo mi papá y mi mamá, pues dale, vamos a darle. Y al final pues debuté y debuté con mi hermano, porque mi hermano también jugaba Highlight y nuestro primer partido lo ganamos en el Frontón México de pareja. Pero antes del debut, jugaste de pareja con tu hermano representando a México en Cuba, en Cienfuegos. En Cuéntanos Cienfuegos, sobre ese torneo. en el año que nosotros empezamos a jugar de compañeros, porque yo cuando empiezo a jugar, fíjate cómo es tan chistoso, que por eso digo que a veces uno tiene un destino, ya siempre está tu destino. Yo empecé como delantero cuando empiezo a jugar en la escuela. Y pues sí jugaba, pero no ganaba. Y como a los 2 años de estar en la escuela, jugábamos partidos a veces antes de la función, nos ponían partidos para los de la escuela. Entonces, para ir como dijo Lave el otro día, que es muy bueno para los muchachos nuevos, ponerlos antes de las funciones, porque la gente ya te está viendo y te va quitando el miedo de jugar ante la gente. Y jugábamos partidos a veces y yo jugaba de delantero, pero nunca ganaba, siempre perdía. Y me dice mi papá, me dice, oye, o te retiras de esto o te pones de zaguero a ver cómo te va. Y dije, pues bueno, a lo mejor tiene razón, deja ahí, pues como yo siempre fui alto, y dije, pues bueno, déjame empezar a probar de zaguero, y empiezo a probar de zaguero, y me empieza a gustar, y veo que yo, pues de atrás ves toda la cancha y puedes controlar más, y dije, oye, como que está mejor de zaguero, y empiezo a jugar de zaguero, y empezamos a jugar los juveniles, y empezamos a ganar con otra gente que eran juveniles, después vienen porque se hacían 3 torneos, cuando iba a haber un mundial, se hacían 3 torneos donde tú jugabas y tenías que por lo menos ganar o 2 de 3 o por lo menos uno y que otras parejas no ganaran. Y de esos 3 torneos, mi hermano y yo entramos, sub-22 eran, porque el mundial era sub-22 en Cuba, y ganamos 2 torneos y el tercero quedamos en segundo lugar. Y por puntos, mi hermano y yo éramos la pareja número 1 para ir al mundial y la pareja número 2 era Mikel Arriola, que Mikel Arriola hoy en día pues, es el presidente del fútbol mexicano. Imagínate hasta dónde ha llegado el gran Mikel Arriola, que si ve este video le mandamos un gran abrazo, que es muy buena persona. Mikel Arriola yo lo quiero mucho, porque siempre ha ayudado mucho al Highlight y siempre nos ha tratado muy bien. Y el otro zaguero era Ituarte, que también es un mexicano vasco que vive ahora en México y jugó muy bien al Highlight también. Y pues fuimos ya llega el mundial y entonces llegamos ahí y era Francia, España, Cuba y México, nomás eran 4 países. Y creo que Filipinas también. Entonces, la pareja francesa era Irastorza y García, el papá del muchacho García que está jugando en Dania. La pareja española era Envil y Alberdi II, que ahora creo que juega con el nombre de Oregui cuando fue profesional, y también estaba Olate, que jugó en Dania muchos años y en Milford, y había otro que se llamaba Eneco, que también jugó en Dania muy bien, el zaguero Eneco. Entonces, pues nada, ya estaban calentando cuando llegamos al frontón de Cuba, fíjate, 74 metros de frontón de Cienfuegos. Entonces, pues nosotros nunca habíamos visto esa cancha y estaba lleno a tope, pero imagínate, tenían que apagar las luces de todo alrededor de Cienfuegos, no sé, como entre 10 cuadras alrededor, apagaban las luces para poder prender las luces del frontón. Imagínate cómo estaba en esa época lo de Cuba. Entonces allá llegamos y estaban entrenando España contra Cuba y nosotros éramos el segundo partido contra Francia. Y llegamos a las butacas de mi hermano y yo y están calentando. Y le digo a mi hermano, lo primero que me viene a la mente, le digo a mi hermano, porque vemos que le daban al cuadro 9 y al cuadro 8, y le digo a mi hermano, oye, ¿a esto les vamos a ganar si no la llegan ni a rebote? Bueno. Lo primero que me viene a la mente, le digo, esto les vamos a ganar fácil, le digo, si mira, no tienen fuerza, no te preocupes, esto lo vamos a ganar. Y ya empezamos el partido y de vez en cuando la llegaba en Vila rebote, ¿verdad? Ya pasa, gana España, le gana Cuba, y entonces vamos nosotros a calentar. Ay, Dios mío, me pongo la cesta. Ya sabes que tú cuando tiras tu primer pelota de revés, pues le das del 10 al 8, ¿sabes? Le doy, Zulaika, la pelota al cuadro 4
al cuadro 4. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Ahí, Y, ahí, ahí dijiste, tengo que aprender a echar el pique y vete, ¿no? eh, dije, aquí ya nos amolamos, oye. Zuli, nunca la llegué a rebote, ni en los ensayos, ni en el partido, ni en nada. Y imagínate, me paro al lado y veo a un francés de este tamaño, el señor Irastorza, con 19 años, y dije, ay, mamá, tengo que jugar contra este. Ay, eso es bueno. Pues Oye, eso fue la anécdota del Mundial de Cuba. Y entonces, pues obviamente nos gana Francia, nos agarró, y yo jugué mal, la verdad, hay que decir la cosa. Mi hermano jugó muy bien este partido, yo jugué mal, y nos ganan 35-20 más o menos. Pero dije yo, pues, yo siempre creo que el deporte te da una segunda oportunidad, y yo dije en mi mente, porque yo siempre he sido una persona muy positiva, yo dije, algún día te voy a agarrar, Torza, algún día te voy a agarrar, y luego te vi esa historia. oye, ¿y Así fue. quién ganó el torneo? Pues fue una final impresionante. Haz de cuenta que estabas viendo jugar ya a profesionales. Era España contra Francia. La final fue en Ville con, creo que con Oregui fue el que jugó. Él era el primero contra Irastorza y García. Y iban Perdón, ganando. perdona, Ulises, te refieres Oregui, pero Alberdi segundo de Zumaya. Alberdi segundo de Zumaya, que con el tiempo fue campeón del mundo con J. Arriaga. Entonces, él era la pareja número 1 con Envil. Entonces, van ganando España 33-29, era 35. Y nosotros estábamos sentados en el público, y el público a reventar. Y dice la gente, ya, olvídate, ya ganó España, esto, el otro. No, García empezó a jugar y después empezó a sacar la derecha y les dieron la vuelta. 34 iguales, nunca se me olvida, Envil, tira de revés, pega en la esquina, ganó Francia el Mundial. Oh, 34-35. Pero mira, ahí te das cuenta cómo siempre la vida te da otras oportunidades. Después en Bill quedó campeón del mundo más de 5 veces, imagínate. sí. ¿Verdad? Ulises, luego regresas a México, juegas unos meses y se cierra el frontón, pero te vas a Acapulco, otro frontón histórico en México. Ahí es a donde voy a contarte la historia, que por eso digo que todo mundo tiene un destino. Cuando nosotros ganamos el segundo partido, el segundo torneo a nivel amateur con mi hermano, le ganamos a Chicuri, el hijo de Chicuri, el gran pelotari Chicuri, que vive en México, y me ve jugar y me dice, oye Ulises, dice, qué bien estás jugando, dice, y me pregunta, ¿a ti te gustaría ir a Estados Unidos a jugar? Yo tenía 15 años y le dije, wow, le digo, claro que sí, ese es mi sueño de ir a Estados Unidos. Y me dice Chicuri, no te preocupes, dice, yo voy a hablar con Echanis, yo soy muy amigo de Echanis, el intendente de Orlando, y te voy a llevar a Orlando. Y digo, ok, pues gracias. Ya pasa el torneo, debuto, y como al mes de debutar en verano, en el 95, suena el teléfono, contesto, y me contesta así un español, una voz muy elegante, me dice, sí, con Ulises, por favor. Y digo, sí, él habla. Dice, te está hablando el intendente de Orlando, el Chanis. Y yo dije, oh my God, Chanis, digo, ¿cómo estás? Y entonces me dice, oye, me habló muy bien de ti, Chicuri, y te voy a traer a Orlando, pero necesito irte a ver a México jugar. Eso fue en verano, ¿verdad? Y me dice, en noviembre del año 95 yo tengo pensado ir a volar a México porque quiero traer varios pelotaris para jugar en Orlando. Perfecto, señor Chanis, muy bien, pues aquí nos vemos, verano. Pasa agosto, septiembre, el frontón se cierra a finales de septiembre, imagínate. Entonces, ¿qué pasa? El gran Chanis ya no vino a Frontón México a ver a nadie. Y me quedé con las ganas de ir a Orlando. Entonces, nos vamos para Acapulco. Acapulco se jugaba todo el año, los años anteriores, ahí con el intendente Quesada, que también él nos trató muy bien. Entonces, digo, me fui yo con mi hermano a jugar a Acapulco. Yo iba a cumplir los 16 años en febrero. Entonces, pues dije yo, bueno, pues gracias a Dios, pues ya estamos bien, pues aquí en Acapulco nos quedamos, y se jugaba todo el año. Y llegamos a Acapulco, al mes de jugar en Acapulco nos dicen los dueños, oye, con la pena tenemos que cerrar el frontón en 4 meses. Y dije, híjole, en la torre. Pues nada, jugamos 4 meses desde Acapulco y de regreso para México. Y entonces había ya lo cerraron, que se llama el Frontón Inclán,
y ahí pues ese fue el dueño, era el tío de Samuel Inclán, y de ahí pues salieron muchos pelotarios muy buenos mexicanos. Ujú. Entonces, pues ahí íbamos a ensayar, y el Frontón México pues ya estaba cerrado por lo de la huelga, y ensayábamos ahí, y ahí pues yo ya conocía de mucho antes al gran Pedro Andrinúa, y me Sí. ve ensayar a Pedrito. Pero en Acapulco coincidiste con el licenciado Lola, con V, con esta gente. Exactamente, ahí fue donde conozco yo al gran licenciado que tienes ahí en la, ¿cómo le llamas tú? Las tertulias, ¿o cómo le llamas? La tertulia, sí. La tertulia, ahí conozco al gran licenciado, no sé por qué le llamas licenciado, que se me lo tienes que explicar, al Sí, gran Elola, que Elola ya lo conocía yo de Frontón México, porque él jugó en el Frontón México, y yo fui su ball boy de Elola, y ahí en Acapulco él jugó, ahora sí que como le dicen, un carro. Ahí el Ola era tu majestad. Ahí él cobraba parte ahí en Acapulco. Y V también jugó en Acapulco muy bonito con su pelo así largo y siempre entraba de derecha en el cuadro 5 y se agachaba ahí de rodillas ahí. bueno, El gran V. luego Pedro Andrinúa te consigue contrato para Dania. Sí, porque cuando estábamos ensayando, pues yo ensayaba con él ahí en el Inclán, íbamos ahí los martes y los jueves, y me dice, oye, dice, me enteré que tú que querías ir a Estados Unidos, y le platico la historia de lo de Orlando, y me dice, pero Julio, dice, ¿por qué no me dijiste que querías ir a Estados Unidos? Dice, si yo me conozco muy bien con el dueño de Dania, le dice, y mi papá fue intendente de Dania por más de 20 años, y pues yo no sabía nada de eso, y le digo, oh, pues mira, Pedrito, yo no sabía, y me dice, no te preocupes, dice, yo voy a hablar con el dueño, y vamos a ver qué podemos hacer, y por eso pues siempre yo he sido una persona en la vida muy agradecida, y yo todo lo que he logrado, gracias a Dios, puedo decir que se lo debo a Pedro Andrinúa. Él siempre fue el que me abrió la puerta de poder entrar a Dania, y efectivamente él habló en ese entonces estaba el dueño que se llamaba Snyder, que era el dueño de Dania. Entonces, y la que hacía todos los trámites, que pues, ya falleció, es Lisa, la señora que nos hacía todos los trámites de las visas y contratos y todo. Y después de que hablo con Pedrito, al mes me llegó el contrato ahí a mi casa, a México. No, nunca se me olvida, $2,000 de contrato. Y yo ya me sentía millonario. Dije, wow, $2,000 del año 95. Dije, ya soy millonario. Bueno, Entonces, y ya llegas me... sí, llegas a Dania. ¿Cómo fue tu Mira, llegada a pero Florida? Pero llego a Dania después de un año que me llega el contrato, imagínate, porque la visa desgraciadamente, pues nos tardó mucho en tramitarse. En ese entonces, pues a veces costaba trabajo, no era tan fácil para un mexicano lograr las visas. A veces igual yo digo que para europeos es un poquito más sencillo, pero para mexicanos, pues tú sabes, por toda la historia que ha habido de la problemas con el gobierno, que siempre pues, es distinto con México. Entonces me tardó un año. Yo era para llegar a los 16 años a Dania, y llegué hasta los 17. Entonces llego a Dania y nunca se me olvida, en paz descanse, el gran persona, el señor Ondarret. Me fue a recoger ahí al aeropuerto de Miami, un señorón con una personalidad impresionante. Le di un abrazo y le digo, oh, señor Ondarret, gracias por recogerme. Y ya me lleva a Dania, y ese día fue un lunes en verano, y el frontón estaba cerrado, y vamos a las oficinas, y ahí estaba la señora Lisa, y lo primero que me dice, wow, Ulises, dice, bienvenido, dice, nos costó un año en poderte traer, dice, aquí con la visa, imagínate, un año, pero Tú pensaste 4 meses en México, 4 meses en Acapulco, y dijiste 4 meses en Dania. yo dije, ojalá no sean 4 meses. Es cierto que cuando llegaste y luego oías, no, un año, Dania se cierra un año, dentro de un año, o sea, un año, y al final hiciste 18 y el frontón sigue. Pues imagínate, ahí nos damos cuenta que la IJAPA, gracias a Dios, nos ayudó bastante, porque en el año 99 iba a pasar yo llegué en el 97 después de 2 años. En el año 99 iba a pasar una ley que el gobierno le quería cobrar impuestos a los parimutuals, que era Hayalay, caballos y perros, les quería cobrar la ganancia de impuestos desde la ganancia de lo que había, o sea, de cualquier dinero que entraba al inmueble, le querían cobrar impuestos. Y la IJAPA ayudó
a que eso se cambiara, que nada más le cobrara si había ganancia Mm. o en los parimutuos. Entonces lo que se hizo fue que fuimos se puede decir que un piquete hasta Tallahassee, se reunieron todos los pelotaris, casi la mayoría, y fueron a Tallahassee, y ahí fue que se Mm. ayudó, y el que estaba en ese entonces pues, que ayudó mucho fue Ricky Laza y el gran Glenn Jones, que en paz Mm. descanse, Glenn Jones ya falleció, pero gracias a ellos se pudo salvar el highlight en la Florida, porque en el 99 se iban a cerrar casi todos los frontones. Mm. Bueno, llegas a Dania, función casi todos los días, quinielas, dices: mucho trabajo", ¿cómo lo cogiste? No, al contrario, cuando yo en Frontón México, yo pues no podía jugar todos los días porque pues no se podía, eran partidos, y yo pues mi ilusión era estar en el Frontón todos los días, a mí Highlight me encantaba, y cuando llego ahí me da el número, y primero me dice Ondarref, me dice, oye, nomás para que sepas, dice, ya se había retirado Cachín, y me dice, te voy a dar un número que lo ha tenido una gran figura. Y le digo, pues, ¿qué número? Y me dice, te voy a dar el número de Cachín Uriarte. Y yo me quedé así, wow, Ondarrez, ¿en serio? Y me dice, sí, dice, te Mm. voy a dar el número 43, así que cuídalo y haz las cosas bien, me dice Ondarrez. Y le digo, no se preocupe, yo voy a hacer lo mejor que pueda. Y me dice, y nomás para decirte que aquí hay que jugar de martes, en ese entonces nomás teníamos un día libre. Me dice, aquí hay que jugar de martes a domingo. Y yo le digo, ¿en serio? Y me dice, sí. Le digo, pues dame el contacto, que eso es lo que a mí me gusta, jugar todos los días. Yo Bueno, me la vivía de highlight. y bueno, ¿te costó adaptarte? ¿Empezaste por las primeras quinielas? ¿Cómo fue? Pues tuve yo la gran, se puede decir que suerte de que yo entré, como dicen, como anillo al dedo. Yo entré a Dania, gracias a Dios, me fue muy bien desde jovencito. Desde los 17 había un cuadro muy duro las de arriba que lo veías y yo siempre llegaba ahí de la primera y me quedaba hasta la última todos los días. ¿Por qué? Porque me encantaba a mí ver a los pelotarios. Y en el cuadro de abajo, pues sí, había pelotarios buenos, pero ya eran veteranos, que obviamente yo, pues como tenía 17 años, pues tú sabes, el movimiento era un poquito más sencillo para mí, y había pelotarios muy buenos, como Gerardo, que fue mexicano, había uno que se llamaba Arteche, que también jugaba muy bonito, había un francés que se llamaba Bergier, había otro francés que se llamaba Oyara, era un cuadro muy bueno, pero de veterano. Estaba Hondo, que Hondo también fue muy buen pelotario en Dania, y pues yo aprendí mucho de ellos, tú sabes, porque obviamente al ser veteranos sabían cómo jugar quiniela. Y eso fue lo que a mí me ayudó, que yo aprendía de ellos viéndolos cómo jugaban ellos las quinielas. Mm. Y hablando con Atain, con el padre, me decía: sí, recuerdo a Ulises que vino con 15, 16 años, flaquito, muy noble. Te manda recuerdos, Atain. Sí, no, Taino fue un ídolo para muchos de nosotros cuando llegamos jóvenes. Mm. Yo, la primera vez que lo vi en la cancha, yo me quedé impresionado. Yo dije, wow, porque también, obviamente, tú sabes que pues, el prototipo de un zaguero, tú sabes, es como el Orza, tú sabes, como Mm. Iractorza, como Cubet, zagueros grandes, así fuertes, como el Ordui. Y a Tain lo veo pues, más bajito, no tenía ese Mm. gran físico. Y cuando lo veo en la cancha jugar, yo dije, wow, este sí que juega bonito, con la derecha esa tan impresionante, de arriba abajo, de lado, de revés, de una soltura, que eso es lo que se llama ser un verdadero pelotari, a time, sí señor. Mm. ¿Y cómo cogiste eso del sistema de las quinielas que, entras, igual pierdes tú o pierde tu compañero, no vuelves a entrar en la quiniela, es muy rachoso? Ese sistema, ¿cómo te fue a ti? Pues yo, gracias a Dios, tuve la gran suerte, como el otro día dijo Olave, que para muchos en Miami y tenían la presión de querer ganar, ¿verdad? Yo pues tuve la suerte, gracias a Dios, nunca me sentí así con presión, por lo mismo, porque pues, a mí me gustaba tanto que para mí no era presión, para mí era ir a divertirme y hacer lo que tanto amaba. Entonces, yo las quinielas, la verdad, me gustaban mucho más que los partidos, por lo mismo que te digo, de que a mí me encantaba estar jugando todos los días, y yo nunca me sentí de que, ay, tengo que ganar, tengo que ganar. No, yo al contrario, yo siempre iba ahí, y obviamente ya con el tiempo, pues te haces mentalmente, eso es muy importante para el pelotario, si quieres jugar Mm. todos los días, porque no era tanto el físico, porque en partidos, pues sí tienes que tener, físicamente tienes que estar muy bien preparado,
pero para quinielas era aquí, mentalmente, porque Mm. si había muchos que no ganaban un día, 2 días, y ya estaban los pobres que no querían ni hablar, pero era todo aquí mentalmente. Y Pero, yo aprendí, como te digo, con los veteranos, yo lo aprendí, que ellos me decían, había uno, se llamaba Rocha Tercero, que él vive en Orlando, yo me juntaba mucho con él, y me decía, tú no te preocupes, dice, porque aquí, si no ganas hoy, mañana vas a jugar, y si no ganas mañana, pasado mañana vas a jugar, y yo eso lo aprendí poco a poco, y dije, pues tiene razón, no importa, si hoy no hago nada, me voy al presto, mañana vengo, igual gano tres, y así pasaba. es cierto que una vez un pelotario en la Matiné jugó 5 quinielas y ganó las 5. Oh, Ese, sí, pe- y ese pelotari aparcaba su carro, su coche, en la misma plaza todos los días. Pero esa noche Ulises se anticipó y le ocupó el carro, le ocupó la plaza de su carro, de su coche, y le dejaste sin sitio. ¿Por qué? Porque había ganado 5 él y tú querías. no me acuerdo quién fue, pero sí hay una historia así que ganó cinco y siempre se parqueaba igual. Y al siguiente día dije yo, me le voy a parquear en su lugar. Y ya no ganó. Le Pero sacaste. ya no recuerdo quién era, pero sí, ahorita que me lo acordaste, es verdad. Fuiste Sí. supersticioso. Pues sí, era yo, no supersticioso. Como te digo, yo siempre creía en Dios, pero sí creía en que había que hacer cosas distintas. Yo tenía algo que eran los tenis. Los tenis, si los tenis no me agarraban a mí, porque a mí siempre me ha gustado que los tenis me agarraban bien, porque tú sabes que el highlight es de fuerza en las piernas. Yo nunca fui de tener tanta fuerza en las piernas. Si yo me resbalaba un poquito, no podía jugar. Entonces, que precisamente lo dijo Félix el otro día cuando perdió la final en Francia contra Michelena, lo dijo claramente, dice, este partido no teníamos que haberlo jugado por la lluvia, estaba resbaloso. Y yo era eso, si yo me resbalaba un poquito, no podía. Entonces, todos hacíamos bromas ahí porque yo compraba tenis, si me resbalaba y esa noche no ganaba, me quitaba los tenis y decía, los voy a devolver, mañana vengo con otros. Y entonces los siguientes tenis ganaba y yo decía, estos son ganadores, estos me los quedo. Muy bien. Ya, ya, ya. ¿Quiénes eran las figuras cuando llegaste? No, pues imagínate, yo te tengo aquí una lista que te queda, y tengo una anécdota que fue chistosísima. Yo con 17 años, imagínate, a suspendo en ese entonces había, fíjate, la lista te voy a decir, para mí, como te digo, en mi humilde opinión, te la voy a poner en del 1 al 8, porque yo siempre fui de que me gustaba decir quién es el mejor. Mm. Para mí, el número uno en Dania cuando yo llegué era Cubet, por lo impresionante que jugaba, el físico que tenía, la manera de jugar de revés, la manera de ir de corrido, la manera de darle de derecha. Para mí, Cubet, el número uno en Dania, con diferencia. El segundo para mí era Tain, Félix, Osa, Iru, y Arriaga, Alex Pradera y Achotegui. Esos eran los que jugaban ahí de zagueros. Entonces, yo recién llegado, pues como te digo, me quedaba de la primera a la última todos los días. Y suspende en ese entonces a Chotegui, el francés, y él iba en el 5, ¿verdad? Y el que estaba de suplente, porque pues todavía no me tocaba de suplente, el que estaba de suplente suspende también. Y era la quiniela de campeonato, la buena, la 12. Y me dice Ondarreza, Uli, dice, te necesito, vístete, vístete. Yo estaba hasta cambiado con la ropa arriba, sentado viéndolo, y me llama, y dice, vente, vente, vístete, vístete, te necesito. Dice, no tengo nadie para jugar la quiniela. Y me siento, yo empiezo a calentar, y en el 5 entonces nos sentamos todos ahí en el banco, y volteo para la derecha, y volteo para la izquierda, y digo, ay, Dios mío, pero ¿yo qué hago aquí? Jubeda, Time, Félix, Osa y Arriaga, Alex, así. Y dije, Félix, puras figuras. Mm. Imagínate el cuadrito que había en ese entonces. Y de delanteros, pues tenía el que yo siempre digo que el otro día preguntaste tú que a Olave, si hubiera que decir un pelotari, ¿a quién mencionarías? ¿Qué tendría? Y yo te puedo decir que si quieres a un pelotari, a un prototipo en la cancha y afuera como persona y como jugador, el señor Arriaga Andania. El señor Arriaga, eso fue alguien que yo digo comía aparte de todos. Nada más la presencia de verlo en Dania, la forma que se paraba, pantalón blanco siempre planchadito, la camisa bien arreglada, fuerte físicamente. Era un espectáculo verle a Arriaga todos los días ahí. Y para mí no ha habido uno mejor. No me tocó verle a Joy ya se había retirado,
pero de todos los años que yo jugué en Dania, yo nunca he visto un pelotari como Arriaga. Y aparte de Arriaga, ¿algún otro? Sí, y había en esa época cuando yo llegué, pues el cuadro era Arriaga, estaba Bejereche francés, estaba Barronio, estaba Zen, estaba Armendáriz, había un mexicano muy bueno que se llama Gallardo, de Tijuana, y luego estaba Celaya, y también estaba, que Celaya es tío del que está jugando ahora en Dania, y también estaba Urquidi, que él vino de Milford también, muy bueno Urquidi también, este era el cuadro ahí de los de arriba. Qué grandes pelotaris hubo, ¿eh? No, impresionante, impresionante. Imagínate, te voy a contar esta anécdota precisamente de cuando te digo yo que yo soy una persona muy positiva y yo dije, algún día me voy a agarrar a ir a Astorza. Entonces, en el año 99, en Dania, no sé si tú sabías que antes se celebraba el Día del Tomate, porque Dania pues es una ciudad que se celebraba mucho, se conocía porque nacía ahí el tomate. Incluso enfrente de Frontón había un lugar donde vendían tomates, una señora ahí lo sacaban de atrás de la huerta. Entonces, pues siempre se hacía todos los años un desfile por la US One, daban vuelta ahí en Dania Beach Boulevard y acababa el desfile ahí, donde desfilaban pelotaris y había gente y había un montón pues, era algo bonito. Y en la noche se hacía un torneo en esas épocas que le llamaban el torneo del tomate. Y entonces normalmente pues los años anteriores ah, jugaban siempre pues los mejores pelotarios de cada frontón o de Dania, eso jugaban. Y ese año, en el año 99, yo acababa de ganar el Most Win en Dania con 19 años. Entonces me dice, ya en ese entonces pues ya estaba Arregui, ya Ondarres pues desgraciadamente ya había fallecido y ya había entrado Arregui de intendente. Y me dice Arregui, me dice, oye, vamos a hacer un torneo del tomate, pero este año lo van a hacer de países. Dice, y te voy a poner a jugar. Y yo le digo, pero Arregui, le digo, yo te pinto ahí con 19 años, le digo, yo no tengo el nivel para jugar este torneo. Me dice, no te preocupes, te voy a poner con uno que te va a llevar muy bien. Y ahí es a donde yo digo que Gallardo es uno de los, se puede decir que después de Inclán, el segundo mejor mexicano delantero que yo he visto, y te voy a explicar por qué. Imagínate la categoría que había en ese torneo. Francia, Michelena y Rastorza. Era la pareja francesa. La otra pareja era Christophe con Cubet, que Christophe también jugó muy bien ahí en Dania. La pareja de España, Arriaga con Iru. La otra pareja de España era Alberdi, el príncipe, con Elisegui. Imagínate, el gran Elisegui. La pareja de Estados Unidos, con Brett, venían representando Milford, todavía estaba Milford abierto en ese entonces. Y la otra pareja americana era Adam, que jugaba en Miami, las líneas de arriba, con Jimbo. Y Jimbo era un zaguero que vino de Tampa, cuando se cerró Tampa, y jugaba en Dania. No era gran figura, pero jugaba muy bien. Y la pareja mexicana, pues era Gallardo conmigo, y la otra pareja era Reveles, que jugaba en Miami, y que Queda también jugaba en Dania muy bien. Entonces, pues empezamos a calentar y eso, y pues ya sabes, yo 19 años, yo estaba más nervioso que nada, y el frontón lleno a tope, y íbamos en el 7, la primer quiniela. Y antes de entrar a la cancha, ya para la quiniela estaba ya empezada, me dice Gallardo, ahí antes de entrar a la cancha, me dice, Uli, tú no te preocupes, porque me vio la cara de que estaba rojo, y me dice, Uli, tú no te preocupes que yo me encargo, tú nada más cúbreme la chula. Y yo, ok. Oye, lo que jugó Gallardo, yo me quedé impresionado. Oye, la quiniela en el 7 con esas figuras, nos la llevamos de calle, Zulaika, imagínate, en el 7, él solo, yo nomás atrás en el cuadro 14, tratando de que si había una chula, pues ahí le metía. Y Gallardo solo, al suelo, a dos paredes, tremendos rebotes, ganamos la primera quiniela y en esa quiniela me acuerdo que venía Irastoza con Michelena y ellos venían de ganar la NAF, imagínate, la NIF, venían Michelena y Irastoza a la pareja. Y yo dije, bueno, pues aquí no te voy a echar la chula, pero agarré una donde le eché un picaibete que abrió a Michelena en el cuadro 4 y la pelota le pasó por arriba y las tortas. Y dije yo, algún día te iba a agarrar, aunque sea un tanto, pero oye. Es el revés de escoba, ¿no, Uli? El tac. Al 4 y medio y Michelena se quedó así que, ¿y esto qué es?
Oye, Imagínate. no recuerdo qué año, tú y otro gran pelotari que fue paisano tuyo, Ángel. Ángel, sí, sí. Ángel fue otro mexicano que jugó en Dania muy bien. Y con él fuimos al Mundial del 2011, que precisamente tú estuviste ahí narrando los partidos, que narraste nuestros partidos muy bonitos y te lo voy a agradecer toda la vida porque hablaste muy bien de nosotros. Y Ángel también era un pelotari muy elegante, que entraba al saque pues, como agua. Y ahí en Dania él jugó muy bien, él quedó campeón de la dupla, quedó campeón de la single y jugaba muy bien. A mí me encantaba jugar con Ángel, él jugaba muy bien, muy bien. ¿Cómo fue la experiencia de Osegor? Pues Osegor fue algo muy bonito. Cuando llegamos pues todos y te tengo una anécdota ahí con Totorica, y eso te va a encantar. Entonces, yo ya conocía a Totorica de antes, ¿verdad? Pero pues nunca fue de tener ese contacto también, porque pues, Totorica pues llegaba y pues más que nada hablaba con los pelotarios, tú sabes, los estelaristas. Entonces ya en ese entonces, con el tiempo pasa, llegamos ahí a Osegor y pues fue una experiencia muy bonita porque pues nos trataron muy bien, ¿no? Oye, nos dieron hotel y hospedaje y todo pagado, nos pagaron muy bien por jugar ese torneo y teníamos que jugar contra Estados Unidos para calificar para el torneo, para entrar, porque las parejas ya estaban puestas, pero hacía falta una pareja y era entre Estados Unidos o México. Y entonces la pareja americana era Tico, que jugaba en Miami, y Tevin iba también a jugar de delantero, y el zaguero era Chauderón, que Chauderón era francés americano, jugaba en Miami. Pero cuando vuelan para allá, parece que Chauderón se lesiona y no tenían zaguero. Entonces Tevin dijo, pues yo voy a jugar de zaguero, yo contra México les vamos a ganar. Y pues, bueno, ok, vamos a jugar. No, no pudieron contra Ángel. Ángel los aplastó a puro saque y rebote y todo. Le entraba todo y ganamos y entonces ya al siguiente día calificamos para jugar contra los españoles que eran Bill y Eguiguren Mm. y entonces el primer set nos ganan y el segundo set casi lo ganábamos, perdimos por un tanto, 15-14. Nunca se me olvida, Eguiguren salimos y me dice, oye, Uli, ¿pero qué te hice? Dice, no fallabas una allá atrás. El grande Eguiguren, si está, algún día lo ves este video, te mando un gran abrazo, Eguiguren. ¿Coincidiste con él en Dania? Sí, 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 él jugaba, yo jugaba las medianas cuando Eguiguren jugaba ahí, que también Eguiguren jugó muy bien y ganó también triple coronas ahí en Dania. Era un gran pelotari también Eguiguren y muy buena persona, siempre me trató muy bien a mí. Mm. Eh, ¿Se ha perdido esa tensión estratégica en la manera de jugar y pensar de tu época a la de ahora, tú crees? Pues es que no, yo digo que no es que se haya perdido, lo que pasa es que también ahora tenemos, y vamos a entrar a ese tema, que es un tema que a todo el mundo le gusta, pero en la época de nosotros, acuérdate, Zuleika, que teníamos la gran ventaja de jugar todos los días. Entonces, tú como profesional, la única manera para mejorar es, obviamente, queriendo mejorar, escuchando consejos y también estando en la cancha todos Mm. los días. Hoy en día, desgraciadamente, Benny ha hecho un gran trabajo en tener otra vez el frontón abierto, pero con 3 meses, ¿qué van a poder jugar de nivel? Mm. Mm. Van a jugar y después van 3 meses, regresan a Mm. casa. ¿Cuántos de los que están jugando en Dania hoy en día, que juegan muchos muy bien, que ahí vamos a hablar ahorita de este tema más adelante, sobre el Winter Series, cuántos en Dania regresan a casa y puedes decir, están jugando todo el año? Ya. Cuando tú te haces veterano ya en Dania, claro, 18 temporadas son muchas, ¿no? Hay una evolución, una transición en edad, en juego. Cuando llegaba la gente joven, ejercías de veterano, te escuchaban. Sí, sí, sí. Yo, muchos de los zagueros que jugamos ahí, y ellos te podrán contar, yo les ayudaba más que nada a explicarles, porque desgraciadamente en los deportes y en el highlight ha habido, tú sabes, muchos celos. Entonces, a veces cuando alguien ganaba, pues unos de otros no les gustaba. Y yo les enseñé a muchos que en la vida, no tanto como el deporte, sino en la vida principal de cada persona, es cuando tú aprendes a disfrutar el triunfo de los demás, ese triunfo te puede venir a ti. ¿Por qué? Porque tú te puedes mentalizar y decir, mira,
lo que ese está ganando y yo lo quiero lograr. Pero si tú estás con celos de decir, no, pues ese ganó porque le ayudaron, no, ese ganó porque tenía el uno, 2 y 3, al final eso te lo vas a meter en la mente y nunca vas a crecer. Y yo les enseñé a muchos que en la vida y en el deporte hay que aprender a disfrutar el triunfo de los demás porque algún día te va a llegar a ti. Pero había gatos, rivalidad extrema. Sí, sí, obviamente como todo, tú sabes, eso es, los gatos, esto ha existido en todos los frontones. El que diga que no había gatos te está mintiendo. Eso, había gatos buenos, había gatos malos. No me llevaba bien con todos porque eso es normal, tú sabes, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Pero por lo mismo, tú tienes que saber sobrellevarlo. Gracias a Dios hice muy buenos amigos ahí en Dania que todavía hasta la fecha nos hablamos. Uno de ellos es un hermano para mí, es Cubet. Cubet es como un hermano. Amigo Arena es como un hermano. Entonces, pues sí, como te digo, te llevaba bien. Con muchos teníamos un muy bonito ambiente. Y había otro que, pues, sí, que había con gatos, pero pues lo sobrellevas, ¿sabes? Sí. Oye, tú coincidiste en la época de Diego, de Eric. Entre Diego y Eric, ¿con quién te quedas en los torneos, en las quinielas? Pues mira, ahí escuché la plática de Eric y ahí voy a decir un poquito que no me gustó mucho cuando dijo que Diego no era, no, Diego era como al nivel de Eric o igual más, porque lo que pasa que eh, estaban muy parejos. La diferencia que tenía Eric era un pelotari que te venía y te podía jugar igual lunes a domingo. Y tú sabes que jugando todos los días es difícil, porque a mí me pasaba. Yo no podía jugar todos los días al 100% porque pues, te ibas a romper por todos lados. Y eso es lo que tenía Eric, que físicamente estaba muy, muy bien, pero si había un torneo o esto, Diego jugaba como Eric o más. Y a mí, en lo personal, mi delantero favorito de pareja era Diego. A mí me encantaba jugar con Diego. El hombre todo el tubo, escuché, ahí era precioso jugar con Diego. A mí me gustaba más como compañero Diego que Eric. Obviamente Eric, lo que logró en día, imagínate, yo le ponía apodos a los pelotarios y Eric yo le llamaba el triple corona. El triple coronas. Triple coronas, porque oye, ganar 11 triple coronas, nadie, yo creo que no lo ha hecho nadie. Y obviamente pues el nivel ya era un poquito más bajo de cuando estaba Cachín y yo y todo eso, Mm, pero de todas maneras sí. ganar 11 triple coronas en Dania estaba muy difícil. Mm. Oye, has mencionado que tú ponías apodos a los pelotaris. En México eso se estilaba mucho, ¿no? Era cuestión del Sí, periodismo. Todos los pelotaris, históricamente incluso, tenían, y más de uno incluso. sí, eso no sé por qué sería que desde México siempre se ha hecho eso. Incluso había una persona que se llamaba Fernando Sierra, se llama Fernando Sierra, que él narraba partidos de la familia Sierra, que es una familia que ha habido muchos pelotarios en México, y es una familia muy conocedora de highlight, sobre todo la abuela, en paz descanse, la abuela Sierra, que la queríamos mucho, en paz descanse. Y Fernando Sierra, él era periodista muchos años y él narraba mucho el highlight y siempre él es el que le ponía los apodos, él fue el que le puso el caballo el Orza, el príncipe Alberdi, entonces de ahí salió eso de los apodos. ¿Eh? ¿Y qué apodos más pusiste en Dania? ¿A Diego le pusiste Pues alguno? a Diego, pues no, a Diego no tenía, pero tenía a Manex, no sé si te acuerdas de Manex, yo le puse el natural, porque Manex era una persona que era muy fuerte naturalmente, que no necesitaba hacer pesas, nosotros nos teníamos que meter al gimnasio para hacer pesas, Sí. estaba, a mi Gorena yo le llamaba Spider-Man, porque brincaba por las paredes, pero la que mejor me quedó fue la de Eric, el triple corona, el triple corona. Está bien eso. Bueno, Eh, bueno, y hay un momento que, claro, los años vas cumpliendo, es una te acercas a la retirada, has explicado por qué dejaste Dania, por tu esposa, por el trabajo de tu esposa, eh, ¿ahorraste mucho dinero? ¿Fuiste una Pues persona gracias a Dios no, previsora?
Pues yo puedo decir que gracias con dinero, nunca he tenido problemas, nos fue muy bien, no es que somos millonarios ni nada que ver, pero gracias a Dios vivimos bien y nos va hoy en día mejor que cuando estaba en Dania. Sí se puede ahorrar siendo pelotario, obviamente viviendo como se vivía antes de que jugaban todo el año. Hoy en día pues ya no pueden, no creo que puedan ahorrar los que juegan ahí en Dania, es muy complicado, pero cuando estábamos en Dania pues jugando todo el año sí se podía ahorrar y se podía vivir muy bien. Entonces, Mm. gracias a Dios nos Sí. fue muy bien. Y ahora, pues gracias a Dios nos va mejor que cuando estaba en Dani. Charlando contigo, una persona que siente pasión, una afición tremenda por el Jai Alai, con 35 años, que estabas en tu plenitud, porque un zaguero de tus características y no tuviste lesiones tampoco serias, ¿no? Entonces, No, no. se te hizo duro el día después decir, bueno, ya se acabó. El chamaco aquel del DF ha cumplido su carrera deportiva. Se me hizo duro y a la vez no. ¿Por qué? Porque cuando se cierra Dani, obviamente, eso nos ayudó a salir. Porque hubiera sido más duro si yo me hubiera tenido que ir y Dani hubiera seguido. Al cerrar el frontón completamente, pues dije, bueno, pues nadie está jugando, todos estamos iguales. Y entonces sí fue algo, pero donde fue más duro fue la decisión cuando me manda el contrato Benny en noviembre y me dijo, Uli, ya tenemos que regresar. Y yo ya tenía en el otro lado, tenía el contrato de ser asistente manager en Bakery. Entonces dije, híjole, ¿y ahora qué hago? ¿Me quedo, me voy? Y yo siempre, como te digo, pues he hecho bonitas amistades con otros pelotarios y a alguien que yo siempre he escuchado mucho porque me ha dado muchos consejos en la vida y para mí es como un hermano de otra mamá, es Patrick Cubet. Y yo le hablé a Cubet y le dije, Cubet, ¿tú qué crees? Le digo, ¿me regreso a Dania o me quedo ya en Boston? Y dice, mira, Uli, ya jugaste, dice, 18 años. Dice, gracias a Dios, nunca has tenido una lesión. Dice, jugaste muy bien, ganaste buenos trofeos. Dice, pero ¿cuánto más vas a jugar? Dice, ¿vas a jugar qué? ¿4 años? ¿5 años? ¿Vas a tener 40 años? ¿Y después qué vas a hacer? ¿Ir a buscar trabajo? ¿Y qué les vas a decir? Ah, yo tengo un bote pronto bien bonito. Ah, y tengo un revés que solito va. Dice, eso no te va a servir para la vida y te vas a tener que empezar otra vez desde cero a tus 40 años, ¿y qué va a hacer? Y ahí fue donde a mí me entró el chip y dije, tiene razón, es hora de decir gracias, gracias a Highlight. Nunca he dicho que me he retirado porque yo sigo activo, aunque sea amateur, pero ahí fue donde yo desperté y el que me abrió los ojos pues, fue Patrick Cubet. Vives en Boston. ¿Cómo se vive el Jai Alai desde la distancia? Pues gracias a Dios hoy en día tenemos la televisión, que cuando nosotros estábamos en Dania no existía eso. Y ahora imagínate, yo llego del trabajo y cuando está Magic City le pongo a YouTube y estoy viendo Highlights. Ahora que está Dania, le pongo a YouTube y está Dania Highlights en las noches. Y vengo los lunes, pongo el teléfono, lo pongo wireless a la televisión y veo el Winter Series. Oye, qué mejor. Oye, Uli, ¿te has visto jugar alguna vez? Ahí fue a donde yo digo, a hoy en día, qué bendición que nos podemos ver jugar. Cuando estábamos en Dania, no se podía hacer eso. Y ahora que jugamos ahí en Connecticut, tenemos nosotros cámaras donde lo ponemos en vivo y ahí nos vemos jugar en las cámaras de Connecticut. Y también, pues ahora he visto algunos videos en YouTube cuando yo jugaba en Dania, que lo has puesto, creo que Jesús Olivera, el gran artista de la pelota de Miami. Un abrazo al señor Jesús Olivera que él pone muchos videos de highlight y ahí es donde yo me he visto y precisamente ahí es donde te das cuenta que viendo se puede aprender todavía, porque precisamente yo nunca me había visto de revés y yo me doy cuenta que cuando jugaba en Dania, ahora que veo los videos, agarraba de revés y caminaba hacia adentro. Yo digo, ahora me doy cuenta que por eso no tenía fuerza. Cuando tú agarras de revés, tienes que caminar hacia afuera y ahí darle el swing. Y yo lo hacía al revés, igual que caminaba para afuera, caminaba para adentro. Y ahora que me he podido ver, ya no a un nivel profesional, pero mejor en el revés, viendo ese fallo, que al final puedes aprender viéndote tú mismo. Viajas a Connecticut cada semana para ensayar, ¿no? ¿Qué te empuja a no soltar la cesta, a seguir?
Pues lo que me empuja es ayudar a la gente. Precisamente eso es lo que a mí siempre me ha movido. Yo soy una persona que me ha gustado ayudar y lo poquito que puede hacer desde acá en el highlight y cómo ayudando a los que juegan ahí. Ahí hay el dueño de ese highlight se llama Matt Dinicio. Imagínate, él fue pelotari, no me acuerdo exactamente en qué año, pero es el único que ha abierto una cancha de highlight con su propio dinero. Él hipotecó su casa, sacó el dinero de la casa para montarse ese frontón y él mismo lo construyó con sus manos, con familiares y con una o dos personas que le ayudaron. Y él hace 15 años hizo ese frontón. Entonces, pues, yo voy para allá y ensayamos. Y ahí también hice una muy bonita amistad con gente que juega ahí. Uno de ellos es el hermano de Laza, de Ricky Laza, que y ahí es donde quiero platicarte eso, de que es muy importante a veces vestirse de blanco aunque estés ensayando y respetar pues, la tradición del pelotari, porque estoy yo viendo un día, después de que ya llevaba como 2 años de jugar, porque el primero que me invitó a mí a jugar a Connecticut fue los hermanos Mendy. Ellos jugaban ahí en Connecticut todos los domingos. Y veo yo el video por el internet y dije, wow, estos son los hermanos Mendy y esa cancha estaba muy bonita. Obviamente 36 metros pequeña. Y le mando un mensaje al zaguero y le digo ahí por Facebook, le digo, Mendy, le digo, te vi ensayando ahí en una cancha, ¿dónde es eso? Hace 10 años atrás, cuando recién llegué yo acá. Y me dice, pues eso es en Connecticut. Dice, te voy a mandar la dirección para ver cómo te queda. Y cuando veo pues, 2 horas de manejo, dije, bueno, pues hay que ir. Ellos iban los domingos, tenían su hora ahí los domingos siempre. Y un domingo voy y empezamos a jugar y obviamente Mendy a mí nunca me había visto jugar. Y lo primero que me dice después de 10 años, me dice, uy, ¿tú de dónde saliste? No fallas una. Y jugábamos unos partidos tremendos ahí con los hermanos Mendy, que los quiero mucho a los dos porque son tremendas personas y son unos ídolos de highlight. Y pues para mí era una ilusión jugar ahí con ellos, aunque sea a nivel amateur. Y pues nos llevábamos muy bien. Y con el tiempo, entonces, yo ya llevaba como dos años de jugar ahí. Ya los Mendy ya se habían mudado para la Florida. Y entonces pues ya empiezo yo a formar un grupo con americanos, con ex profesionales, que hay muchos que juegan muy bien. Entonces un día estoy viendo el video y veo a alguien ensayar los martes en la tarde, en la noche, con pantalón blanco y casco de pelotari y camisa muy bonita y tenía buenas posturas. Y al siguiente día le digo al dueño, Amalio Matt, ¿quién es el muchacho que ensaya ahí en las noches, que va vestido de pelotari y juega muy, muy bonito? Y me dicen, dice, pues yo creo que será el hermano de Laza. Y le digo, ¿Laza? Le digo, ¿Ricky Laza? Me dice, no, 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 tu hermano. Yo no lo conocía. Yo ni sabía que Ricky Laza tenía otro hermano. Yo conocía a Laza de Miami y Ricky Laza. Entonces le digo, oye, pues si puedes, dile que si quiere que venga en la mañana, porque yo tanto ir en las mañanas, porque como son 2 horas para ir, más aparte jugar 2 horas, más aparte regresarse 2 horas, pues ya son 6 horas. Entonces digo, dile que a ver si quiere venir con nosotros la próxima semana en la mañana. Y así fue, lo invitó, nos conocimos y ya, hola, ¿cómo está? Yo soy Ulises, mucho gusto, y empezamos a jugar y nos empezamos a acoplar también. Poco a poco empezamos a jugar de pareja, empezamos a jugar torneos, como a los 6 meses jugamos un torneo de pareja y les ganamos a todos ahí en Connecticut, que eso nunca había pasado, porque Laza, él jugó de profesional 3 años, creo que fue en el norte, y desgraciadamente se lesiona de una rodilla, muy fuerte la lesión, juega 3 años, se retira, viene todo lo de la huelga, y pues él deja todo esto después de hacer todo el piquete y todo eso, pasan 3 años, y pues él se empieza a estudiar, se dedica a otras cosas, y deja el highlight, y él se olvida del highlight, hasta después de los 55 años regresa, y obviamente pues no estaba encachado ni nada, le costaba mucho trabajo meter. Y yo le doy el consejo de que le dije, mira, cuando yo estaba niño, yo aprendí a jugar con la pelota de tenis. Le digo, eso a mí, todos los días, le digo, yo jugaba en el Frontón México, en la pared de rebote a la reja. La reja era el rebote y la pared de ayuda era el frontis. Y ahí practicábamos todos los días, todos los días, todos los días, aprender a meter, aprender a parar la pelota. Y le dije un día, cuando puedas, le digo, si quieres, agarra la pelota de tenis y practica. Y efectivamente lo empezó a hacer y del día que lo conocí ahora,
es otro pelotario y siempre me ha dicho que me da las gracias porque aunque fuera ya de grande, aprendió y mejoró y nos hemos ahora hecho una muy bonita amistad y ahora jugamos los Sí. torneos y quedamos campeones en Magic City. Sí. ¿Qué características tiene la cancha de Conérica? La de Matt. Pues la de cancha de Connecticut es preciosa. Haz de cuenta que te estás metiendo al Miami Highlight de antes, pero en 36 metros, así. Es muy bonita. No se juega con pelota de Highlight porque se puede romper el frontis, las paredes, pero Matt, el dueño, consiguió una pelota que es muy parecida a la de Magic City, un poquito más pesada, y aparte que bota como de highlight y puedes tirar de arriba abajo, puedes tirar muy bien de lado. Lo único que no hace chicha por lo que es de goma, igual que pasa en Magic City. Después de algo más de 2 décadas de High Alive en Conérica, ha quedado un pozo de aquella época, gente que iba al frontón, o ha desaparecido. Pues hay muchos, ahí hacemos todos los años, hacemos un día, el Día de los Vascos, tú sabes que se hace la comida, ahí está Aramendi, el gran pelotario Aramendi, él vive ahí en Connecticut y hacemos ahí con Laza, vienen otros ex pelotarios, hay mucha comunidad del País Vasco ahí en Connecticut, yo me quedo impresionado cuando hacemos esos días, el frontón está lleno, ahí yo tengo videos en mi página donde el frontón igual hay entre 50 y 100 personas en la comunidad del Día de los Vascos. Es una comunidad que hay bastante gente todavía que vive ahí en Connecticut. Sí. El verano pasado, tú y Emilio Lasa formáis pareja, os presentáis en Magic City, en Miami, y os lleváis el torneo. Ulises vuelve El por sus torneo, fueros. y ahí está donde te digo que a veces no importa la edad que tengas ni nada, que hay que siempre escuchar consejos. Te voy a decir por qué fue la clave que ganamos. El año anterior, yo fui con Matt, el dueño, en el primer partido, nos eliminaron 6-5, una pareja de Tampa. Dije, bueno, pues ni modo, ya el siguiente año veremos. Y el 25 con Laza, antes de que fuéramos para allá, para Miami, viene Mendy, el delantero, estaba en Connecticut y nos visitan ahí en el Highlight. Y empezamos a platicar de Highlight y esto y lo otro. Y me dice, Uli, dice, cuando vayas ahí, dice, olvídate de jugar como juegas en Dania y la rebote y todo eso. Dice, nada, eso no sirve en Magic City. Dice, tú dale de bajonazos, dice, dale de bajonazos ahí, ahí de la chapa, que pegue ahí, dice, ahí van a fallar muchos. Y efectivamente, este pequeño consejo que me dio, traté de hacerlo y fue un 90% Zuli lo que me hizo quedar campeón ahí. Por ese consejo que me dio Mendy de cambiar la manera de jugar, porque pues en Magic City tiras a rebote y todo sale. Y tratas de llegar atrás a Chicha y todo sale, eso no sirve. Y ahí Mendy fue el que me cambió la manera de ver el cómo jugar en Magic City. Porque obviamente con un día de práctica, cuando vamos, practicas ahí 40 minutos y al siguiente día tienes que jugar el torneo. Es muy difícil acoplarte a una cancha nueva. Pero ese pequeño consejito que me dio Mendy, un 90%, se lo doy las gracias y se lo dije después. Digo, Mendy, gracias a este consejo pudimos quedar campeones. ¿Ya? Sentiste una gran satisfacción. Sí, obviamente fue muy bonito y no tanto por mí, porque gracias a Dios, pues como te dije, yo tuve la gran dicha de jugar tantos años, pero más que nada por Laza, de que ahora él lo está disfrutando tanto porque tantos años que no jugó y él pues viene de una familia que toda la vida ha sido highlight. Su papá fue intendente muchos años, su hermano, el gran Ricky Laza. Entonces, para mí, pues fue un gran orgullo poderlo ganar con él. Y ella había ganado 2 años antes, y aparte venía de operarse del hombro, imagínate, 6 meses o 7 meses antes, se había operado el hombro y pudo regresar a jugar. ¿Sí? Eh, sigues, como has dicho, la actualidad del Highlight, donde quiera que se juega. Los Sí. partidos del Winter de Guernica, estamos viviendo, sí, ya lo veo, Highlight, estamos viviendo Dania Highlight. una época de revival aquí en el País Vasco, ¿no? Los lunes del Winter Series de Guernica, 2000 personas, hay una liga todo el año,
en los frontones vascos de Francia también, de la parte del Estado francés, se juega y se llenan también. ¿Qué sientes cuando ves todo eso? Pues la verdad, un gran felicidad, porque ver un frontón como Guernica con tanta historia, nunca me tocó estar ahí en vivo, pero con tanta historia, el frontón de Guernica es como el frontón México, son dos frontones que llevan mucha historia en el ambiente de highlight, y cuando hablas de highlight, tienes que hablar de México y de Guernica, que son donde se han formado grandes pelotarios, y ver el frontón así, con tanta gente y con tanta pasión, y el lunes que le estaban prácticamente cantándole a Lequerica, no sé si viste eso, que parecía que estabas en la cancha de Bilbao viendo al Athletic. Mm. Eso fue impresionante. Yo hasta me dieron hasta se me puso la piel chinita de cuando le estaban gritando a Lequerica. ¡Oh! Oye, Es algo Oli, impresionante. ¿qué te parece eso del VAR? El VAR en el que la jugada, cuando es dudosa, si le ha botado en la cesta, la ha tocado, luego la revisan en un monitor, el juez, y decide si cambiar el criterio. ¿Cómo lo ves? Por Pues ejemplo, el lunes pasado se armó allí un momento de bastante confusión en el último tanto al sí, tercer set, porque la pareja contraria achacaba que a Lequerica le había salido la pelota de la cesta, y luego resulta sí. que esa misma pareja dijo: "No, no, pero antes le ha tocado, em, Urresti le ha tocado la pared izquierda", y ahí se armó una. Pues es bueno para el deporte, como pasa en el fútbol ahora, que ahora pueden ir los jueces, los árbitros a chequear. Es bueno porque obviamente en el deporte pues tienes que evolucionar lo malo que quita la emoción, porque ahí pues cuando Lequerica metió el derechazo que le agarró Urresti y le echó para arriba, ya el partido se había acabado, y Lequerica y Alex no pudieron celebrar un momento tan bonito. Se quedaron ahí todos así los cuatro, y al final quitó la emoción. Y cuando se ve la repetición, que yo poquito pude ver desde la tele, yo creo que Urresti no la tocó y Lequerica sí le botó bastante. Para mí sí fue mala. Yo creo que al final merecía López pasar este partido, pero también vamos a donde está el público. El público estaba con Lequerica, que es su casa de Lequerica, lo sabemos, y ahí lo estaban apoyando. Imagínate lo que se había formado si le dan en contra a Lequerica. Entonces, al final, oye, la casa pesa, y yo creo que tenía que ganar López ese partido, y Olave dijo ahí, no, que Urresti entró mal y falló. No, 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 no. Urresti no se supieron, que no lo explicó bien. Urresti se le rompió la cesta en el 4-1 cuando le querí que le tiró el dos paredes. La cesta que sacó le enganchaba, y el pobre Urresti se descontroló completamente desde que echó una cortada a la chapa, echó un costado a la chapa y echó un revés para arriba. La cesta le enganchó y ahí fue donde falló. Pero Hay Urresti había jugado muy bien ese partido. falta de veteranía, porque cuando te enganchas tienes que intentar corregir Ya, el tiro, por así decir, ¿eh? ¿Te echas de menos la figura del coach, de ese entrenador, esa persona que está asesorando? ¿Cómo ves tú el nivel de juego en la actualidad desde tu punto de vista como pelotario observador? pues yo en lo que veo, obviamente todos lo sabemos, no es un secreto que sí, antes había, como dijo Lave, Chiquito de Bolívar y Samuel Inclán, pero lo que yo admiro hoy en día es los pelotaris que tenemos ahora viendo, como en Dania, físicamente están cuchillos, número uno, que antes no veías eso, número uno. Número dos, pelotaris que tienes en Dania, hay cuatro o cinco que tranquilamente podrían jugar el Winter Series. Entonces, a donde yo veo que el número 3, Urresti, Goicheri, García, Shanika, Laduche, todos son pelotaris de menos de 25 años. Oye, antes con 25 años, Goicoechea, cuando era Goicoechea, jugó primero en Newport, jugó temporadas en Newport, tenía 19, 20 años, después brincó a Orlando y poco a poco se fue formando. Hoy en día, mira los partidos que están jugando con 23, 22 años.
Obviamente con el tiempo van a llegar a más y más y más y más. Obviamente lo único malo, que como te dije antes, juegan 3 meses en Dania, entonces es muy complicado para un pelotario poderse desarrollar a un nivel de lo que había antes, porque antes Bolívar, pues sí, Bolívar era Bolívar, pero Bolívar jugaba todo el año. Mm. Samuel Inclán jugaba todo el año en México, Michelena jugaba todo el año en Miami, Arriaga jugaba todo el año en Dania. Entonces, el estar tú activo todos los días te hace el llegar a esos niveles. Si estos muchachos Mm. que ahora están jugando el poquito tiempo que juegan, si tú les pones todo el año, verías el nivel que agarrarían, porque imagínate esos llenos en el Winter Series. Yo lo que haría, que ojalá y Goicoechea me escuche esto, que yo creo que ayudaría al deporte, sobre todo al Winter Series que está pegando tanto. Hoy en día el Winter Series se supone que es el torneo más importante, ¿verdad? Entonces, Mm. están escogiendo pelotaris aquí y allá. Ya vimos 2 años a Arid, que es el número uno hoy en día, adelante, con el zaguero que tiene Ibar Lucea, ¿verdad? Ya lo vimos 2 años. ¿Por qué no hacemos un torneo clasificatorio como hacían antes en la NAF? Porque en la NAF, que era el torneo más importante en Estados Unidos, donde se daban $150,000 a repartir, una pareja de cada frontón, la mejor supuestamente en ese entonces, iba a representar el frontón, y 2 o 3 parejas de cada frontón se iban a una calificación, es donde entraban los que iban a jugar el torneo. Yo creo que en el Winter Series es lo que estaría bien. Hay tantos pelotarios alrededor de Francia. En Dania tienes a Shanika, a García, a Libois, atrás tienes a Oyanara, ahora va a entrar a Time, que eso va a estar muy bien. A Time para mí es uno de los pelotarios que más se puede decir que tiene el futuro para ser uno de los mejores del mundo. Pero, ¿qué pasa? Si tú no los fogueas, por eso es donde digo que me gustaría que hicieran una calificación antes de llegar al Winter Series, donde se jugaran todos esos un torneo y entraran, por decir, las mejores que han entrado a ese torneo, los que queden entre, no sé, si son 10 parejas, a la del 1 a la 6, ok, Mm. esos van y ya escoges al que quede campeón de este año. Por ejemplo, si queda Lequerica campeón con Alex, pues ellos van y entran, o si queda Gorka y Johan, pues ellos van directos, pero el siguiente año hay que ir a calificar. Mm. Creo yo Según que nos, eso sería muy bueno. según nos contó Stu Neyman de Magic City, bueno, ahora va a ser el High Jam o el High Alai Miami, se va a enfocar hacia el premio, ¿no? El pelotari que gane en función del premio. O sea, lo tienes que currar, te lo tienes que trabajar. ¿Cómo ves eso en contra de que, bueno, ganes o pierdas, vas a cobrar igual? ¿Eres partidario de, como en otros deportes, premiar con un premio suculento al que gana, al segundo, al tercero? Pues yo creo que sí sería muy bueno. ¿Me estás escuchando? Porque creo que ¿se escucha? ¿Sí escucha? Sí, te escucho, Ok, sí, ok. sí. Yo creo que sí sería muy bueno, pero al final, tú sabes, los premios, eso pues te dan las ganas de querer de querer ganar los torneos. No sé exactamente cómo sea lo de los pagos. Dicen que algunos les pagan por partido, pero pues sí sería obviamente una gran, pues lo que es ganar un premio después de un torneo, eso te da más aliciente, tú sabes, para seguir mejorando. Así sería Mm. algo muy bueno. Se ve que eres una persona positiva. ¿Qué es lo más positivo que ves en el highlight actual? Pues lo más positivo, obviamente, es lo que está pasando con la televisión, que eso es algo que no había antes, y hoy en día con lo que están haciendo con la nueva empresa de ponerlo en la tele, por eso está el frontón como está, porque una vez que tú tienes el poder de ponerlo en la televisión, eso va a ir para arriba, yo creo. Y eso pues sería, yo creo que lo más positivo, la fuerza de estar con la televisión juntos, y ojalá y en el futuro se pudieran juntar las empresas, porque eso sería la clave, que desgraciadamente antes no se han juntado, y sería muy bonito que se juntaran, porque al final pues tendrías mejor producto para darle a la gente que hace esos llenos. ¿Qué crees que habría que corregir? Esa parte ya más negativa. Pues lo que digo, que eso desgraciadamente todos sabemos que con el tiempo las empresas nunca se han estado juntas. Cuando estaba Totorica, que tenía una gran empresa, estaba separado con la empresa de Jayalibe.
Cuando Dani estaba todo el año, estaba separado de Miami. Entonces, es como el fútbol. En España, ¿por qué hacen tanto dinero? Cada quien tiene su equipo, pero están juntos como empresa. Entonces, al final es una empresa que van para un lugar todos, y eso es lo que el highlight yo creo que siempre ha faltado, que Mm. no están unidos, siempre jalan unos por un lado, otros por otro lado, y gracias a Dios todavía sigue el highlight. Pero el día que ellos se junten en una mesa, los empresarios, y digan, vamos a juntarnos, vamos aunque sea un año a probar si podemos jalar juntos todos, porque al final, pues lo que queremos es ver el highlight. Algunos sean ganando dinero, otros sean jugando, pero al final es un deporte que todos amamos, en México, en España, en Francia, en el País Vasco, en donde sea, que al final sería algo bueno que las empresas se unieran. Y más que ahora tienen el poder con la televisión, que eso es algo tan importante que antes no había. Yo creo que si se unieran y se sentaran en una mesa y vamos a ver qué podemos hacer para jalar todos para una misma línea, eso sería lo mejor para Highlight. ¿Qué habría que hacer para que un chamaco de 14 años vuelva a enamorarse del frontón como te pasó a ti? ¿Qué había que hacer? Pues, enseñarle nomás, meterlo a la cancha, ponerle la cesta en la mano y enseñarle a tirar, que el día que pase eso a una persona nueva, se va a enamorar, porque todavía yo no conozco una persona que se ponga la cesta un día por primera vez y diga: "Ah, esto no me gusta". No he conocido todavía uno. Lo único que hay que hacer es ponerle la cesta y en la cancha y verás. Sí. La vez pasada un amigo me decía: "Oye, a todos preguntas, si volvieras a nacer, si volverías a ser pelotari, y todos dicen que sí". Incluso algunos, después de haber pasado por muchas dificultades, situaciones muy complicadas, ¿no? Huelgas, eso, pues, te retiras del Jai Alai, no tienes una formación, te tienes que buscar la vida. ¿Qué tiene el Jai Alai para que aún así digas: "Coño, si volviera a nacer, volvería a dedicarme a lo mismo"? Pues es que, como te digo, es un deporte que es muy bonito, es distinto, no es como cualquier deporte de como el soccer, que dices: "Ah, pues le voy a pegar al balón y ya juego soccer". El highlight para mí es como ser un artista, como ser un bailarín, tú sabes, que hay que estar en la cancha, hay que saber cómo moverte, es un deporte muy completo, tienes que tener vista, tienes que tener fuerza en el brazo, tienes que tener fuerza en las piernas, tienes que tener fuerza en la muñeca y sobre todo aquí. El highlight es muy mental. El que no está preparado mentalmente es difícil que sea profesional. Puedes llegar, pero lo importante es mantenerse. Eso es lo que es muy difícil, mantenerse y sobre todo a un nivel de arriba. Pero yo creo que eso es lo que tiene Highlight, que el Highlight te enamora, tanto jugarlo como verlo, por lo bonito que es. Y fíjate cómo es de, yo siempre lo he dicho, y esto nadie lo ha dicho, y por primera vez lo vas a escuchar aquí, creo yo. ¿Cuántos pelotaris hay que se empezó el Highlight? ¿Y cuándo has visto que digas, mira, ese juega igualito que este? Todos tienen diferentes posturas. Y esa es la pregunta que te hago yo a ti. ¿Por qué? Y es una misma cesta, todos tenemos 2 brazos, 2 piernas y todos tiramos diferente. ¿Por qué? Es una buena pregunta. Esa te la voy a dejar de tarea. Ah, Cuando vayamos a Dania en febrero para el torneo, me la vas a responder. sí. Has mencionas la mente, ¿no? La importancia de la mente, ¿no? Y eso estamos viendo ahora en el Winter de Guernica, que juegan, uno gana un set y luego resulta que el siguiente set, joder, los otros se vienen arriba y los otros abajo y a 5 tantos y parece, va a 5 pero en la cabeza, ¿quién es el pelotari más fuerte que tú has conocido mentalmente? Pues ha habido muchos, uno de ellos, como te dije, Coudet, eso mentalmente era, una máquina que ese nunca se ponía nervioso en la cancha, nunca estaba triste porque no había quedado, porque había ganado, porque se había ido el fresco. Había muchos que yo veía, no voy a mencionar nombres porque eso ya cada quien sabe, pero había muchos que no ganaban y ya estaban en la parte de atrás todos sentados ahí, todos tristes porque no habían ganado 2 quinielas. Entonces, al final, pues,
para mí, de los mentalmente que yo vi más fuertes ahí en Dania, era Coudet. Yo nunca le vi triste, yo nunca le vi porque él sabía que, imagínate esta anécdota que la voy a contar porque eso sí, no cualquiera lo ha hecho para que te des cuenta de la mentalidad, lo fuerte y lo importante que hay que estar mentalmente. Él jugaba en esa época, se iba 4 meses a jugar a España, al País Vasco, partidos. Y cuando regresaba, ya estaba la temporada empezada 4 meses, jugábamos 8 meses, ¿verdad? Y la temporada, eran 8 meses de invierno y 4 meses la de verano. Pues él se iba empezando la de invierno y regresaba ya cuando la temporada estaba 4 meses empezada, imagínate. Y llegamos ahí, ya sabes que pues siempre chequeas las quinielas, y yo venía con él ahí y me dice, empieza a chequear la quiniela, porque tú sabes que ahí la que contaba era la de campeonatos, la quiniela buena, la quiniela 12, la de los zagueros y delanteros. Y me dice, empieza a chequear los números, el que iba en primero tenía 20 ganadas y Cubet cero, imagínate, ya con 4 meses. Y me dice Cubet, la voy a ganar. Y yo le digo, Cubet, ¿qué cabrón? ¿Cómo la vas a ganar si te llevan 20 quinielas? Me dijo, ya verás. Oye, la ganó en esa temporada. Después de 4 meses haber empezado, y lo que dijo, lo hizo. Eso yo no lo he visto a nadie. Decir eso y hacerlo, yo me di cuenta que ahí había que estar preparado mentalmente y confiar en ti mismo. Decir, Mm. yo voy a hacerlo, yo puedo, y lo hizo. Yo creo que otro pelotari que fue muy fuerte mentalmente, aparte del tremendo juego que tuvo, era Chiquito de Bolívar. Bolívar también mentalmente era un pelotari que se venía, no arriba, pero siempre con, no sé, esa actitud, ¿no? De ese espíritu de campeón. De campeón. Es que al final yo digo que, y no es que sea guilladera, es que te la tienes que creer. Cuando tú te la crees, cuando te tienes confianza, y hay un momento que llega que, como le pasó a Eric, que Eric llegaba, empezó a ganar, empezó a ganar, empezó a ganar, empezó a ganar, y al final te sientes He-Man, tú sabes, dices, aquí no me gana nadie. Y Mm. eso mentalmente te trabaja, que tú dices, yo aquí soy el mejor y a mí no me gana nadie. Y eso te trabaja y te trabaja y te trabaja. Pero obviamente, pues hay que también trabajarlo, y no nomás llega de la noche a la mañana, eso con el tiempo. Y Bolívar, yo no me tocó desgraciadamente verlo jugar mucho, él nada más lo vi un torneo en México, llegó, en México hacían, Fernando Sierra él escribía en una revista que se llamaba Chula, la revista Chula. Ojalá algún día te la pueda conseguir, pero eran unas revistas muy bonitas de highlight, y era el dicho de la revista: Bolívar vino, vio y venció. Como, Así de como, sencillo. como Julio César, ¿no? Como Julio César, Vini, vino, vini, vio, vidi, vici. y ya, así fue lo que hizo Bolívar en México. Oye, Uli, has mencionado la palabra guilladera y esa palabra es muy habitual en nuestro gremio, eh, esa soberbia, ese de aquí estoy yo, que puede ser, no sé, puede tener su parte positiva, negativa. Claro. ¿Hace falta un poco de guilladera o eso es Pues contraproducente? es como te digo, eh, está la línea donde hay pelotaris que eran guillados, ¿verdad? Y llegaban a la forma de que eran pesados, porque ya este es un pesado, es un guillado, y no juega ni para atrás. Pero está la línea donde dices, la guilladera que tú te tienes confianza, donde dices, yo soy aquí el mejor y yo voy a ganar. Y eso te lo provoca, como te digo, el ganar todos los días, el estar constante en la cancha, el ir a ensayar, el ir a prepararte, porque no nomás era, por ejemplo, en Dania no nomás era ir a jugar las quinielas, era ser Mm, constante como pelotari y como profesional, el ir todos los días a ensayar, ir a caminar a la playa, prepararte mentalmente y físicamente, porque había que aguantar todos los días a jugar ahí quinielas, no era fácil, pero mm, obviamente eso es un proceso, y como te digo, no era en forma de que digas, yo soy esto, no, era en forma de que tú te la creas, de que tú, y eso es lo que le falta, yo creo, un poquito a los pelotares de hoy en día que están en Dania. El día que se la crean, que digan, yo puedo llegar a donde llegó López, lo van a poder hacer, porque ahí tienes pelotaris como Atain, que tiene las facilidades y como cualquiera,
que hoy en día, mira, Gorka a mí me encanta verlo jugar porque es un pelotario natural, no se esfuerza nada, de revés hace las posturas así y de donde agarre, achula. ¿Pero por qué? Porque tiene la confianza de estar jugando todos los días. El día que Ataín tenga esa confianza de jugar todos los días, le va a pasar para mí a Gorka y le va a ganar. Y el Winter Series le va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque va a estar jugando ahí con pelotaris que juegan un poquito más que él y al final después lo va a formar a un nivel. Mm. Para mí en lo personal, Ataín es el que más tiene para llegar a un nivel de arriba. Mm. A tus 45 años, qué le dirías hoy a tu padre, a Pepe Nava, de 103 años, desde la grada o desde la memoria? Pues lo único que le diría es gracias, tú sabes, por todo lo que me enseñó, por todo lo que vivimos, gracias a él estoy aquí, gracias a todo lo que nos inculcó. Él siempre me inculcó portarme bien. Yo nunca tomé, eso fue de él. Él nunca tomó alcohol, yo nunca fumé, eso fue de él también. Él me enseñó a no necesitar tener alcohol, no necesitar tener cigarros. Nunca fumé en mi vida, nunca tomé en mi vida. Y todo eso se lo debo a él porque yo eso lo viví en mi casa el poco tiempo que estuve, porque pues obviamente me fui a los de 17, pero todos los aprendizajes que tuve a él y a mi mamá también. ¿Le visitas a menudo? No, no puedes, ¿no? Eso es el gran error que siempre he hecho, que no he viajado mucho a México y te acuerdas que le preguntaste a Olave qué te ha quitado el highlight y podía decir que eso es lo que me ha quitado el highlight, no estar el tiempo que debí de haber estado con mis papás Mm, por estar acá en Estados Unidos y bueno, pues eso me lo llevaré toda mi vida, mm, pero eso es sí, lo que yo puedo decir que eso es lo único que sí me ha dolido, que no he podido estar sí. en momentos importantes con mis papás. Mm. Si volvieras a ser aquel chico, ¿volverías a hacer el mismo camino o modificarías algo? Se me fue el Sí, micrófono. ¿Me escuchas? sí, sí, te oigo, sí. Ok. Si volvieras a ser aquel chico pelotas del DF, ¿harías el mismo camino? Dices que, bueno, visitarle más a tu papá, alguna cosa que O- cambiarías. obviamente seguiría haciendo lo mismo de pelotari, pero sí cambiaría eso de tratar de viajar un poquito más a México a ver a la familia. Mm. ¿Qué es el highlight para ti en una sola frase, Uli? Una sola frase. El highlight en una frase. Espectáculo. Espectáculo. ¿Te imaginas un día dejando definitivamente la cesta o eso nunca va a pasar del todo? Bueno, yo creo que no va a pasar porque aunque no la juegue, voy a estar pegado viendo los videos y lo que se ve, y más ahora que van a empezar en Miami Highlight. Obviamente estoy con muchas ganas de verlos ahí y aunque yo no juegue, yo siempre los seguiré. A los pocos que pueda les daré consejos. Uno de ellos es el nuevo campeón Unda, que es un nuevo amigo que me hice ahí y me dio mucho gusto cuando ganó porque hablábamos mucho y le di muchos consejos y mira, campeón de Magic City Gran Unda. Así que desde aquí, siempre, aunque no juegue, voy a ver highlight a donde se pueda ver. Sí, hunda, qué derecha, Uli, qué swing, swing de pitcher, ¿eh? Sí, yo le dije que se prepare porque le dije, yo he visto muchos highlight Unda y a muchos pelotaris y le dije, y tú tienes algo especial que no lo tienen cualquiera, es esa derecha y esa muñeca. Digo, el día que aprendas a controlar esa super energía que tienes y la bajes un poquito de manera que aprendas a estar en la cancha y a escuchar a tu compañero, vas a dar un brinco ahí que ni tú te vas a dar cuenta. Y sí escucha, yo creo que a él en Miami le va a ir muy bien, porque cuando vengan a una cancha donde son paredes de a de veras, Honda todavía va a jugar mejor todavía. Mm. Si yo tuviera que darle un consejo a Unda o a un chaval de esos que juega en Dania y que tiene potencial para subir, le daría un consejo, Uli. ¿Sabes cuál? ¿Cuál?
le diría, llama una vez a la semana a Boston y habla con la máquina para que me digas dónde tengo que corregir, qué estoy fallando, cómo me ves. Eso es lo que le aconsejaría. Muchas Coge el gracias, colega, muchas teléfono gracias. y llama a una persona que desde la distancia y desde esa, ¿cómo se dice?, imparcialidad, te pueda asesorar, porque yo creo que, volviendo a mis tiempos de joven, pues creo que era de escuchar, o al menos no creo que me era uno de estos que, no quería saber nada, pero sí echo de menos el no haber escuchado a esos veteranos que había, y gente que sabía, y que un pequeño, margen de mejora es una barbaridad, en un momento dado, ¿no? Porque cuando ya cumples unos años no vas a revolucionar tu juego, pero Claro, esos pequeños porcentajes marcan la diferencia. Por eso, sí, antes has nombrado Gorka Atain, o incluso, pues, otros chavales que están allí, dices: "Coño, pues si hay un margen de mejora, y ese pequeño margen haría que la diferencia entre ser un buen pelotari o un campeón". sí, ¿Estás de exactamente. acuerdo? Estoy completamente de acuerdo contigo. El escuchar a la gente que ya ha pasado por ahí, al final te sirve, porque por eso dice el dicho, y dice muy bien en México: "El que no oye consejos no llega a viejo". Y eso, a los pelotarios de hoy en día, eso les ayuda mucho, porque, pues, muchos ya pasamos por ahí, esa etapa, ya sabes lo que hay que hacer, cómo comportarse para poder mejorar. Y eso es lo que siempre a los de ahora, pues, no los he tratado mucho a muchos de Dania, algunos no los conozco, pero sí sé que escuchando consejos y sobre todo el que quiera escuchar consejos, porque a veces tú sabes que no cualquiera va a escuchar consejos, y eso fue lo que me cayó muy bien de Unda, que yo hablé con él varias veces y me escuchaba. No digo que ganó por lo que yo le dije, nada que ver, pero, al final el que escucha consejos puede mejorar, porque yo lo hice cuando Mm. era joven. Yo escuchaba consejos de los veteranos en Dania y aprendí mucho de ellos. Y al final, pues, es lo que te lleva a ser mejor como persona y aparte ser un mejor deportista. Ulises, ¿has estado a gusto en esta charla? Encantado de la vida, como en casa. Igualmente, es un placer haberte tenido en Chic Chac, escuchar Y una voz autorizada como la tuya. gracias. Tengo un favor que pedirte, si es que se puede. En febrero viene el gran torneo en Dania, el 18, 19 y 20. Y tengo pensado estar ahí presente para verle a López, que López ha sido un gran pelotari que ha dado el highlight. Yo le puedo llamar, como dicen ahora, The GOAT López. Y tengo algo que me gustaría que lo firmaras. Así que si es Ah, presente, que tú estés por ahí, me encantaría que lo firmaras, por favor. pues eso está hecho. Y voy a añadir una cosa más. Estoy pensando ya en sacar una segunda parte de ese libro, y dentro de los pelotaris mexicanos voy a incluir a Ulises, a la máquina también. Wow, eso es un verdadero orgullo si eso pasa. Un fuerte abrazo, Uli, y Igualmente, nos vemos. Zulaika, un abrazo y solo para terminar, muchas gracias por lo que haces, porque no sabes tú la de gente que te ve estos videos y gracias a ti hemos conocido cosas que nunca habíamos conocido y sigue para adelante porque es algo muy bonito, le ayudas mucho a Highlight porque estamos lejos y mira, nunca nos habíamos conocido poquito aquí en Daña ya cuando jugaba con tu hijo y, gracias a ti hemos escuchado cosas que nunca sabíamos y lo único que te puedo decir es muchas gracias, sigue para adelante y ojalá y tu canal crezca mucho y mucho y más. Y no te olvides de cuando vuelvas al DF con tu papá, tenemos que hacer esa entrevista. Queda pendiente, ¿ok? Primero Dios lo vamos a hacer, si Dios quiere. Un abrazo. Y muchas Un gracias a abrazo. los que nos veis y nos escucháis, y para que sigáis ahí, como dice Uli, vayamos creciendo y la comunidad, sea en Conérica o sea en Acapulco, en el DF, pues entre todos vamos a ir haciendo que crezca. Un abrazo. Hasta otra. Un abrazo. Bye. Nos vemos en Dania.